Capítulo clvi de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Cómo se prendió Guatemuz. Pues como Cortés vido que el trabuco no aprovechó cosa ninguna, antes hubo enojo con el soldado que le aconsejó que lo hiciese, y viendo que no quería paces ningunas Guatemuz y sus capitanes, mandó a Gonzalo de Sandoval que entrase con los bergantines en el sitio y rincon de la ciudad, adonde estaban retraidos el Guatemuz con toda la flor de sus capitanes y personas mas nobles que en México habla, y le mandó que no matase ni hiriese ningunos indios, salvo si no le diesen guerra, y que aunque se la diesen, que solamente se defendiese y no les hiciesen otro mal, y que les derrocase las casas y muchas barbacanas que habia hecho en la laguna. Y Cortés se subió luego en el cu mayor del Tatelulco para ver cómo entraba Sandoval con los bergantines, y les fueron acompañando Pedro de Alvarado y Luis Marin y Francisco de Lugo y otros soldados. Y como el Sandoval entró con los bergantines en aquel parage donde estaban las casas del Guatemuz, guando se vió cercado el Guatemuz, tuvo temor no le prendiesen o le matasen, y tenia aparejadas 50 grandes piraguas, para si se viese en aprieto salvarse en ellas y meterse en unos carrizales é ir desde allí tierra y esconderse en unos pueblos de sus amigos, y asimismo tenia mandado los principales y gente de mas cuenta que allí en aquel rincon tenia y sus capitanes que si se viesen en aprieto que hiciesen lo mismo. Y como vieron que les entraban en las casas, se embarcan en las canoas y ya tenian metida su hacienda de oro y joyas y toda su familia, y se mete en ellas y tira la laguna adelante acompañado de muchos capitanes y principales. Y como en aquel instante iba la laguna llena de canoas y Sandoval luego tuvo noticia que Guatemuz con toda la gente principal se iba huyendo, mandó los bergantines que dexasen de derrocar casas y siguiesen el alcance de las canoas y que mirasen que tuviesen tino y ojo qué parte iba el Guatemuz, y que no le ofendiesen ni hiciesen enojo ninguno, sino que buenamente procurasen de le prender, y como un Garci Holguin que era capitan de un bergantin amigo del Sandoval, y era muy gran velero su bergantin y llevaba buenos remeros, le mandó que siguiese hacia la parte que le habian dicho que iba el Guatemuz y sus principales y las grandes piraguas, y le mandó que si le alcanzase que no le hiciese mal ninguno, mas de prendelle. Y el Sandoval siguió por otra parte con otros bergantines que le acompañaban, y quiso Dios nuestro Señor que el García Holguin alcanzó las canoas y grandes piraguas en que iba el Guatemuz, y en el arte dél y de los toldos y piragua y aderezo dél y de la canoa le conoció el Holguin, y supo que era el grande señor de México, y dixo por señas que aguardasen y no querian, y él hizo como que les quería tirar con las escopetas y ballestas, y hubo el Guatemuz miedo de ver aquello, y dixo: no me tiren, que yo soy el rey de México y desta tierra, y lo que te ruego es que no me llegues mi mujer ni mis hijos, ni ninguna mujer, ni ninguna cosa de lo que aquí traigo, sino que me tomes mí y me lleves al Malinche. Y como el Holguin le oyó, se gozó en gran manera y le abrazó y le metió en el bergantin con mucho acato él y su mujer y 20 principales que con él iban, y les hizo asentar en la popa en unos petates y mantas y les dió de lo que traia para comer, y las canoas en que iba su hacienda no les tocó en cosa ninguna, sino que juntamente las llevó con su bergantin, y en aquella sazon el Gonzalo de Sandoval se puso una parte para ver los bergantines y mandó que todos se recogiesen él. Y luego supo que García Holguin habia prendido al Guatemuz y que le llevaba Cortés, y como el Sandoval lo supo, mandó los remeros que llevaba en su bergantin que remasen la mayor priesa que pudiesen. Y guando alcanzó al Holguin le dixo que le diese el prisionero, y el Holguin no se lo quiso dar, porque dixo que él lo habia prendido y no el Sandoval. Y el Sandoval dixo que así era verdad, y que él era general de los bergantines, y que el Holguin venia debajo de su dominio y mando, y que por ser su amigo se lo habia mandado, y tambien porque era su bergantin muy ligero mas que los otros, y mandó que le siguiesen y le prendiesen, y que al Sandoval como su general
le habia de dar el prisionero. Y el holguin todavía porfiaba que no quería. Y en aquel instante fué otro bergantin gran priesa cortés demandalle albricias, que como dicho tengo estaba muy cerca en el tatelulco, mirando desde el cu mayor como entraba el sandoval. Y entónces le contaron la diferencia que traia Sandoval con el holguin sobre tomalle el prisionero, y guando cortés lo supo, luego despachó al capitan Luis Marin y Francisco de Lugo para que luego hiciesen venir al Gonzalo de Sandoval y holguin sin mas debatir, y que traxesen al guatemuz y la muger y familia con mucho acato, porque él determinaria cuyo era el prisionero y quien se habia de dar la honra dello. Y entre tanto que le fueron llamar, hizo aderezar cortés un estrado lo mejor que pudo con petates y mantas y otros asientos, y mucha comida de lo que cortés tenia para sí, y luego vino el Sandoval y holguin con el guatemuz, y le llevaron ante cortés. Y guando se vió delante dél, le hizo mucho acato, y cortés con alegría le abrazó y le mostró mucho amor él y sus capitanes. Y entónces el guatemuz dixo cortés: Señor Malinche, ya yo he hecho lo que estaba obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo mas, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma luego ese puñal que traes en la cinta y mátame luego con él. Y esto, cuando se lo decia, lloraba muchas lágrimas con sollozos, y tambien lloraban otros grandes señores que consigo traia. Y cortés le respondió con doña Marina y Aguilar nuestras lenguas, y dixo muy amorosamente que por haber sido tan valiente y haber vuelto y defendido su ciudad, se lo tenia en mucho, y tenia en mas su persona, y que no es digno de culpa ninguna, y que antes se lo ha de tener bien que mal, y que lo que cortés quisiera fué que guando iban de vencida, que porque no hubiera mas destruicion ni muertes en sus mexicanos, que vinieran de paz y de su voluntad, y que pues ya es pasado lo uno y lo otro, y no hay remedio ni enmienda en ello, que descanse su corazon y de sus capitanes, y que mandará México y sus provincias como de antes lo solian hacer. Y guatemuz y sus capitanes dixeron que se lo tenian en merced. Y cortés preguntó por la muger y por otras grandes señoras, mugeres de otros capitanes, que le habian dicho que venian con guatemuz. Y el mismo guatemuz respondió y dixo que habia rogado Gonzalo de Sandoval y García Holguin que les dexase estar en las canoas en que estaban, para ver lo que el Malinche ordenaba. Y luego cortés envió por ellas y les mandó dar de comer de lo que habia, lo mejor que pudo en aquella sazon. Y luego, porque era tarde y quería llover, mandó cortés Gonzalo de Sandoval que se fuese Cuyoacan y llevase consigo guatemuz y su muger y familia, y los principales que con él estaban. Y luego mandó Pedro de Alvarado y Cristóbal de Oli que cada uno se fuese sus estancias y reales, y luego nosotros nos fuimos Tacuba, y Sandoval dexó Guatemuz en poder de cortés en Cuyoacan, y se volvió Tepeaquilla, que era su puesto y real. Prendióse Guatemuz y sus capitanes en 13 de agosto, hora de vísperas, día de señor San Hipólito, año de 1521 años, gracias nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora la Virgen Santa María su bendita Madre. Amén. Llovió y tronó y relampagueó aquella noche, y hasta media noche mucho mas que otras veces. Y como se hubo preso Guatemuz, quedamos tan sordos todos los soldados, como si de antes estuviera uno puesto encima de un campanario y tañesen muchas campanas. Y en aquel instante que las tañían cesasen de las tañer. Y esto digo al propósito, porque todos los 93 días que sobre esta ciudad estuvimos, de noche y de día, daban tantos gritos y voces y silvos unos esquadrones mexicanos, apercibiendo los esquadrones y guerreros que habian de batallar en la calzada, y otros llamando las canoas que habian de guerrear con los bergantines y con nosotros en las puentes, y otros apercibiendo los que habian de hincar palizadas y abrir y ahondar las calzadas y aberturas y puentes y en hacer albarradas, y otros en aderezar piedra y vara y flecha, y las mugeres en hacer piedra rolliza para tirar con las hondas, pues desde los adoratorios y casas malditas de aquellos malditos ídolos, los atambores y cornetas y el atambor grande y otras bocinas dolorosas, que de continuo no dexaban de se tocar, y desta manera de noche y de dia
no dexábamos de tener gran ruido y tal que no nos oíamos los unos los otros. Y despues de preso el guatemuz cesaron las voces y el ruido, y por esta causa he dicho como si de antes estuviéramos en campanario. Dexemos esto y digamos como guatemuz era de muy gentil disposicion, así de cuerpo como de facciones, y la cara algo larga y alegre, y los ojos mas parecian que guando miraba que eran con gravedad y halagüeños, y no habia falta en ellos, y era de edad de 23 ó 24 años, y el color tiraba mas blanco que al color y matiz de esotros indios morenos, y decian que su muger era sobrina de Montezuma su tio, muy hermosa muger y moza. Y antes que mas pasemos adelante, digamos en qué paró el pleyto del Sandoval y del García Holguin sobre la prision de Guatemuz. Y es que Cortés les dixo que los romanos tuvieron otra contienda de la misma manera que esta, entre Mario y Lucio Cornelio Sila. Y fué cuando Sila truxo preso a Yugurta, que estaba con su suegro el rey Bocos, y cuando entraba en Roma triunfando de los hechos y hazañas heroicos, pareció ser que Sila metió en su triunfo a Yugurta con una cadena de hierro al pescuezo, y Mario dixo que no le habia de meter Sila, sino él, y ya que le metia, que habia de declarar que el Mario le dió aquella facultad, y le envió por él para que en su nombre le llevase preso, y se le dió el rey y Bocos, pues que el Mario era capitan general y debajo de su mano y bandera militaban, y el Sila, como era de los patricios de Roma, tenia mucho favor, y como Mario era de una villa cerca de Roma, que se decia Arpino y Advenedizo, puesto que habia sido 7 veces cónsul, no tuvo el favor que el Sila, y sobre ello hubo las guerras civiles entre el Mario y el Sila. Y nunca se determinó a quién se habia de dar la honra de la prision de Yugurta. Volvamos a nuestro propósito, y es que Cortés dixo que haria relacion dello a su magestad, y a quien fuese servido de hacer merced se le daria por armas que de Castilla traerian sobre ello la determinacion. Y desde a 2 años vino mandado por su magestad que Cortés tuviese por armas en sus reposteros ciertos reyes, que fueron Montezuma, gran señor de México, Cacamatzin, señor de Tezcuco, y los señores de Iztapalapa, y de Cuyoacan y Tacuba, y otro gran señor que decian que era pariente muy cercano del gran Montezuma, a quien decian que de derecho le venia el reino y señorío de México, que era señor de Mataltzingo y de otras provincias, y a este Guatemuz sobre que fue este pleito. Dexemos esto y digamos de los cuerpos muertos y cabezas que estaban en aquellas casas adonde se habia retraído Guatemuz. Y es verdad y juro amen que toda la laguna y casas y barbacoas estaban llenas de cuerpos y cabezas de hombres muertos, que yo no sé de qué manera lo escriba, pues en las calles y en los mismos patios del Tatelulco no habia otras cosas, y no podiamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos. Yo he leido la destruicion de Jerusalén, mas si en ella hubo tanta mortandad como esta, yo no lo sé, porque faltaron en esta ciudad gran multitud de indios guerreros y de todas las provincias y pueblos sujetos a México que allí se habian acogido, todos los mas murieron, que como he dicho, así el suelo y la laguna y las barbacoas, todo estaba lleno de cuerpos muertos, y hedia tanto que no habia hombre que sufrirlo pudiese. Y a esta causa, así como se prendió Guatemuz, cada uno de los capitanes se fueron a sus reales, como dicho tengo, y aun Cortés estuvo malo del hedor que se le entró por las narices en aquellos días que estuvo allí, en el Tatelulco. Dexemos desto y pasemos adelante, y digamos como los soldados que andaban en los bergantines fueron los mejor librados y hubieron buen despojo a causa que podian ir a ciertas casas que estaban en los barrios de la laguna, que sentian que habría oro, ropa y otras riquezas, y tambien lo iban a buscar a los carrizales donde lo iban a esconder los indios mexicanos cuando les ganábamos algun barrio y casa. Y tambien porque socolor que iban a dar caza a las canoas que metian bastimentos y agua, si topaban algunas en que iban algunos principales huyendo a tierra firme para se ir entre los otomites que estaban comarcanos, les despojaban de lo que llevaban. Quiero decir que nosotros los soldados que militábamos en las calzadas y por tierra firme, no podíamos haber provecho ninguno, sino muchos flechazos y lanzadas y heridas de vara y piedra, a causa que cuando íbamos ganando alguna casa o casas,
ya los moradores dellas habian salido y sacado toda la hacienda que tenian y no podiamos ir por agua sin que primero cegásemos las aberturas y puentes. Y esta causa he dicho en el capítulo que dello habla, que guando Cortés buscaba los marineros que habian de andar en los bergantines, que fueron mejor librados que no los que batallábamos por tierra. Y así pareció claro, porque los capitanes mexicanos y aun el Guatemuz dixéron Cortés guando les demandó el tesoro del gran Montezuma, que los que andaban en los bergantines habian robado mucha parte dello. Dexemos de hablar mas en esto hasta mas adelante, y digamos que como había tanta hedentina en aquella ciudad, que Guatemuz le rogó Cortés que diese licencia para que se saliese todo el poder de México aquellos pueblos comarcanos, y luego les mandó que así lo hiciesen. Digo que en 3 días con sus noches iban todas 3 calzadas llenas de indios e indias y muchachos llenos de bote en bote, que nunca dexaban de salir, y tan flacos y sucios y amarillos y hediondos que era lástima de los ver. Y despues que la hubieron desembarazado, envió Cortés ver la ciudad y estaba como dicho tengo, todas las casas llenas de indios muertos y aun algunos pobres mexicanos entre ellos que no podian salir, y lo que purgaban de sus cuerpos era una suciedad como echan los puercos muy flacos que no comen sino yerba. Y hallóse toda la ciudad arada y sacadas las raíces de las yerbas que habian comido cocidas hasta las cortezas de los árboles tambien las habian comido. De manera que agua dulce no les hallamos ninguna, sino salada. Tambien quiero decir que no comian las carnes de sus mexicanos, sino eran de los enemigos tlascaltecas y las nuestras que apañaban. Y no se ha hallado generacion en el mundo que tanto sufriese la hambre y sed y continuas guerras como esta. Dexemos de hablar en esto y pasemos adelante, que mandó Cortés que todos los bergantines se juntasen en unas atarazanas que despues se hicieron. Volvamos nuestras pláticas, que despues que se ganó esta grande y populosa ciudad y tan nombrada en el universo, despues de haber dado muchas gracias nuestro Señor y su bendita Madre, ofreciendo ciertas promesas Dios nuestro Señor, Cortés mandó hacer un banquete en Cuyoacan en señal de alegría de la haber ganado, y para ello tenian ya mucho vino de un navío que habia venido al puerto de la Villa Rica, y tenia puercos que le truxeron de Cuba. Y para hacer la fiesta mandó convidar todos los capitanes y soldados que le pareció, que era bien tener cuenta con ellos en todos 3 reales. Y guando fuimos al banquete no había mesas puestas, ni aun asientos para la tercia parte de los capitanes y soldados que fuimos, y hubo mucho desconcierto, y valiera mas que no se hiciera por muchas cosas no muy buenas que en él acaecieron, y tambien porque esta planta de Noé hizo a algunos hacer desatinos. Y hombres hubo en él que despues de haber comido anduvieron sobre las mesas que no acertaban salir al patio. Otros decian que habian de comprar caballos con sillas de oro, y ballesteros hubo que decian que todas las saetas que tuviesen en su aljaba que habian de ser de oro de las partes que les habian de dar, y otros iban por las gradas abajo rodando. Pues ya que habian alzado las mesas, salieron danzar las damas que habia con los galanes cargados con sus armas, que era para reir. Y fueron las damas pocas, que no había otras en todos los reales ni en la Nueva España. Y dexó de nombrarlas por sus nombres y de referir como otro dia hubo sátira, porque quiero decir que como hubo cosas tan malas en el convite y en los bailes, el buen frayle fray Bartolomé de Olmedo lo murmuraba y le dixo Sandoval lo mal que le parecia y que bien dábamos gracias Dios para que nos ayudase adelante. Y el Sandoval tan presto le dixo Cortés lo que fray Bartolomé murmuraba y gruñía, y el Cortés que era discreto le mandó llamar y le dixo: Padre, no excusaba solazar y alegrar los soldados con lo que vuestra reverencia ha visto, y yo he hecho de mala gana. Ahora resta que vuestra reverencia ordene una procesion y que diga misa y nos predique, y diga los soldados que no roben las hijas de los indios y que no hurten ni riñan pendencias y que hagan como católicos cristianos, para que Dios nos haga bien. Y fray Bartolomé se lo agradeció Cortés, que no sabia lo que habia dicho Alvarado, y pensaba que salia del buen Cortés su amigo. Y el frayle hizo una procesion en que íbamos con nuestras banderas levantadas y algunas cruces trechos y cantando las letanías,
y la postre una imagen de Nuestra Señora. Y otro dia predicó fray Bartolomé y comulgaron muchos en la misa despues de Cortés y Alvarado y dimos gracias Dios por la victoria. Y dexemos de mas hablar en esto y quiero decir otras cosas que pasaron que se me olvidaba, y aunque no vengan ahora dichas, sino algo otras sin propósito, y es que nuestros amigos Chichimecatecle y los dos mancebos xicotengas, hijos de don Lorenzo de Vargas, que se solia llamar Xicotenga el Viejo y ciego, guerrearon muy valientemente contra el poder de México y nos ayudaron muy esforzada y extremadamente de bien. Y asimismo un hermano del señor de Tezcuco, don Hernando, que se decia Suchel, que despues se llamó don Carlos, este hizo cosas de muy esforzado y valiente varon. Y otro capitan, natural de una ciudad de la Laguna, que no se me acuerda su propio nombre, tambien hacia maravillas, y otros muchos capitanes de pueblos que nos ayudaban, todos guerreaban muy poderosamente. Y Cortés les habló y les dió muchas gracias y loores porque nos habian ayudado, con muchas buenas palabras y promesas de que el tiempo andando les daria tierras y vasallos y les haria grandes señores, y les despidió. Y como estaban ricos de ropa de algodon y oro y otras muchas cosas ricas de despojos, se fueron alegres sus tierras y aun llevaron hartas cargas de tasajos cecinados de indios mexicanos que repartieron entre sus parientes y amigos, y como cosa de sus enemigos las comieron por fiestas. Agora que estoy fuera de los recios combates y batallas de los mexicanos que con nosotros y nosotros con ellos teniamos de noche y de dia, porque doy muchas gracias Dios que dellas me libró, quiero contar una cosa muy temeraria que me acaeció. Y es que despues que vi de abrir por los pechos y sacar los corazones y sacrificar aquellos 62 soldados que dicho tengo que llevaron vivos de los de Cortés, y ofrecelles los corazones los ídolos, y esto que agora diré les parece a algunas personas que es por falta de no tener muy grande ánimo, y si bien lo consideran es por el demasiado ánimo con que en aquellos dias habia de poner mi persona en lo mas recio de las batallas, porque en aquella sazon presumia de buen soldado y era tenido en esta reputacion y habia de hacer lo que mas osados y atrevidos soldados suelen hacer, y en aquella sazon yo hacia delante de mis capitanes. Y como de cada dia via llevar nuestros compañeros sacrificar, y habia visto como dicho tengo que les aserraban por los pechos y sacalles los corazones bullendo y cortarles pies y brazos y se los comieron los 62 que dicho tengo, temia yo que un dia que otro habian de hacer de mí lo mismo, porque ya me habian llevado asido 2 veces y quiso Dios que me escapé. Y acordóseme de aquellas muertes y por esta causa dende entonces temí desta cruel muerte. Y esto he dicho porque antes de entrar en las batallas se me ponia por delante una como grima y tristeza grandísima en el corazon, y encomendándome Dios y su bendita Madre Nuestra Señora y entrar en las batallas todo era uno, y luego se me quitaba aquel temor. Y tambien quiero decir que cosa tan nueva era agora tener yo aquel temor no acostumbrado, habiéndome hallado en muchos rencuentros muy peligrosos, ya habia de estar curtido el corazon y esfuerzo y ánimo en mi persona, agora la postre mas arraigado que nunca. Porque si bien lo sé contar y traer la memoria, dende que vine descubrir con Francisco Fernandez de Córdoba y con Grijalva y volví con Cortés y me hallé en lo de la punta de Cotoche y en lo de Lázaro, que por otro nombre se dice Campeche, y en Potonchan y en la Florida, segun que mas largamente lo tengo escrito cuando vine descubrir con Francisco Fernandez de Córdoba. Dexemos desto y volvamos hablar en lo de Grijalva y en la misma de Potonchan, y con Cortés en lo de Tabasco y la de Cingapacinga, y en todas las guerras y rencuentros de Tlascala, y en lo de Cholula. Y cuando desbaratamos Narvaez, me señalaron para que les fuésemos tomar la artillería, que eran 18 tiros que tenian cebados y cargados con sus pelotas de piedra, los quales les tomamos, y este trance fue de mucho peligro. Y me hallé en el primer desbarate, cuando los mexicanos nos echaron de México, o por mejor decir, salimos huyendo cuando nos mataron en obra de 8 dias 850 soldados. Y me hallé en las entradas de Tepeaca y Cachula y sus rededores, y en otros rencuentros que tuvimos con los mexicanos, cuando estábamos en Tezcuco, sobre coger las mielpas de maíz, y en lo de Iztapalapa,
guando nos quisieron anegar, y me hallé guando subimos en los peñoles, y ahora los llaman las fuerzas ó fortalezas que ganó Cortés, y en lo de Suchilmileco y otros muchos rencuentros, y entré con Pedro de Alvarado con los primeros poner cerco México, y les quebramos el agua de Chapultepeque, y en la primera entrada que entramos en la calzada con el mismo Pedro de Alvarado, y despues desto, guando desbarataron por la misma nuestra parte, y llevaron 6 soldados vivos y mí me llevaban, y ya se hacia cuenta que eran 7 conmigo, segun me llevaban engarrafado sacrificar, y me hallé en todas las demas batallas ya por mí memoradas, que cada dia y de noche teniamos, hasta que vi, como dicho tengo, las crueles muertes que dieron delante de mis ojos aquellos 62 soldados nuestros compañeros. Ya he dicho que agora que por mí habían pasado todas estas batallas y peligros de muerte, que no lo había de temer como lo temia agora la postre. Digan agora aquellos caballeros que desto del militar entienden, y se han hallado en trances peligrosos de muerte, qué fin echarán mi temor, si es la flaqueza de ánimo, ó mucho esfuerzo, porque como he dicho, sentía en mi pensamiento que había de poner por mi persona, batallando en parte que por fuerza había de temer la muerte mas que otras veces, y por esto me temblaba el corazon, y temia la muerte. Y todas estas batallas que aquí he dicho donde me he hallado, y verán en mi relacion en qué tiempo y cómo y cuándo y dónde y de qué manera otras muchas entradas y rencuentros tuvo Cortés y muchos de nuestros capitanes, sin estos que aquí tengo dichos, que no me hallé yo en ellos porque eran de cada dia tantos, que aunque fuera de hierro mi cuerpo no lo pudiera sufrir, en especial que siempre andaba herido y pocas veces estaba sano, y esta causa no podia ir todas las entradas. Pues aun no han sido nada los trabajos y peligros y rencuentros de muerte que de mi persona he recontado, que despues que ganamos esta fuerte y gran ciudad, pasé otros muchos, como adelante verán guando venga coyuntura. Y dexemos ya, y diré y declararé, porque he dicho en todas estas guerras mexicanas, guando nos mataron nuestros compañeros, digo lleváronlos, y no digo matáronlos, y la causa es esta, porque los guerreros que con nosotros peleaban, aunque pudieran matar luego los que llevaban vivos de nuestros soldados, no los mataban luego, sino dábanles heridas peligrosas porque no se defendiesen, y vivos los llevaban sacrificar sus ídolos, y aun primero les hacian bailar delante del Huichilobos, que era su ídolo de la guerra, y esta es la causa porque he dicho los llevaron. Y dexemos esta materia, y digamos lo que Cortés hizo despues de ganado México. Capítulo CLVI. Capítulo 157 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo mandó Cortés adobar los caños de Chalputepeque y otras muchas cosas. La primera cosa que mandó Cortés Guatemuz fue que adobasen los caños del agua de Chalputepeque según y de la manera que solían estar antes de la guerra, y que luego fuese el agua por sus caños entrar en aquella ciudad de México, y que luego limpiasen todas las calles de México de aquellas cabezas y cuerpos de muertos, que todas las enterrasen para que quedasen limpias y sin que hubiese hedor ninguno en toda la ciudad, y que todas las calzadas y puentes que las tuviesen tan bien aderezadas como de antes estaban, y que los palacios y casas que las hiciesen nuevamente, y que dentro de 2 meses se volviesen vivir en ellas, y les señaló Cortés en qué parte habían de poblar y la parte que habían de dexar desembarazada para en que poblásemos nosotros. Dexémonos destos mandados y de otros que ya no me acuerdo, y digamos como el Guatemuz y todos sus capitanes dixeron a nuestro capitan Cortés que muchos capitanes y soldados que andaban en los bergantines y de los que andábamos en las calzadas batallando, les habíamos tomado muchas hijas y mujeres de algunos principales, que le pedian por merced que se las hiciesen volver, y Cortés les respondió que serian muy malas de las haber de poder de los compañeros que las tenian, y que las buscasen y traxesen ante él, y que vería si eran cristianas o se querian volver casa de sus padres y de sus maridos, y que luego se las mandaria dar,
y dióles licencia para que las buscasen en todos 3 reales, y un mandamiento para que el soldado que las tuviese luego se las diese si las indias se querian volver de buena voluntad con ellos. Y andaban muchos principales en busca dellas de casa en casa, y eran tan solícitos que las hallaron, y las mas dellas no quisieron ir con sus padres ni madres ni maridos, sino estarse con los soldados con quien estaban, y otras se escondian, y otras decian que no querian volver idolatrar, y aun algunas dellas estaban ya preñadas, y desta manera no llevaron sino 3 que Cortés mandó expresamente que las diesen. Dexemos desto y digamos que luego mandó hacer unas atarazanas y fortaleza en que estuviesen los bergantines, y nombró alcaide que estuviese en ellas, y paréceme que fué Pedro de Alvarado hasta que vino de Castilla un Salazar que se decia de la Pedrada. Digamos de otra materia como se recogió todo el oro y plata y joyas que se hubieron en México, y fué muy poco, segun pareció, porque todo lo demas hubo fama que lo mandó echar Guatemuz en la laguna 4 días antes que se prendiese, y que demas desto que lo habian robado los tlascaltecas y los de Tezcuco y Guaxocingo y Cholula y todos los demas de nuestros amigos que estaban en la guerra, y demas desto que los que andaban en los bergantines robaron su parte, por manera que los oficiales del rey decian y publicaban que Guatemuz lo tenia escondido, y Cortés holgaba dello de que no lo diese por habello él todo para sí, y por estas causas acordaron de dar tormento a Guatemuz y al señor de Tacuba, que era su primo y gran privado. Y ciertamente le pesó mucho a Cortés, porque a un señor como Guatemuz, rey de tal tierra que es 3 veces mas que Castilla, le atormentasen por codicia del oro, que ya habian hecho pesquisas sobre ello, y todos los mayordomos de Guatemuz decian que no habia mas de lo que los oficiales del rey tenian en su poder, y eran hasta 380,000 pesos de oro, porque ya lo habian fundido y hecho barras, y de allí se sacó el real quinto y otro quinto para Cortés, y como los conquistadores que no estaban bien con Cortés vieron tan poco oro, y al tesorero Julian de Alderete le decian algunos dellos que tenian sospecha que por quedarse Cortés con el oro no quería que prendiesen al Guatemuz ni le diesen tormento, y porque no lo achacasen algo a Cortés y no lo podia excusar, consintió que le atormentasen y le quemaron los pies con aceyte ansi al Guatemuz como al señor de Tacuba, y lo que confesaron fué que 4 días antes que le prendiesen lo echaron en la laguna, ansi el oro como los tiros y escopetas y ballestas que de nosotros tenian de guando nos echaron de México, y guando desbarataron agora la postre Cortés. Y fueron adonde Guatemuz habia señalado y entraron buenos nadadores y no hallaron cosa ninguna. Y lo que yo vi, que fuimos con el Guatemuz las casas adonde solia vivir, y estaba una como alberca grande de agua honda, y de aquella alberca sacamos un sol de oro como el que nos hubo dado el gran Montezuma, y muchas joyas y piezas de poco valor que eran del mismo Guatemuz. Y el señor de Tacuba dixo que él tenia en unas casas grandes que estaban de Tacuba obra de 4 leguas ciertas cosas de oro, y que le llevasen allá, y que diria donde estaba soterrado y lo daria. Y fué Pedro de Alvarado y 6 soldados con él, y yo fui en su compañía, y guando allegamos dixo que por morirse en el camino habia dicho aquello, y que le matasen, que no tenia oro ni joyas ningunas, y ansi nos volvimos sin ello, y ansi se quedó, que no hubimos mas oro que fundir. Verdad es que la recámara del Montezuma que despues poseyó el Guatemuz no se habia llegado muchas joyas y piezas de oro, que todo esto tomó para que con ello sirviésemos su magestad. Y porque habia muchas joyas de diversas hechuras y primas labores, y si me parase a describir cada cosa y hechura dello por sí, seria y es gran prolixidad, lo dexaré de decir en esta relacion. Mas dixeron allí muchas personas, y yo digo de verdad, que valia 2 veces mas que la que habia sacado para repartir el real quinto de su magestad. Todo lo qual enviamos al emperador nuestro señor con Alonso de Avila, que en aquel tiempo vino de la isla de Santo Domingo, y con Antonio de Quiñones, lo qual diré adelante cómo y dónde, en qué manera y cuándo fueron.
y dexemos de hablar dello y volvamos decir que en la laguna donde decia Guatemuz que habia echado el oro, entré yo y otros soldados zabullidas y siempre sacábamos pecezuelas de poco precio, lo qual luego nos lo demandó Cortés y el tesorero Julian de Alderete, y ellos mismos fueron con nosotros adonde lo habiamos sacado, y llevaron consigo buenos nadadores, y sacaron obra de 90 ó 100 pesos de sartalejos de cuentas, y ánades y perrillos y pinjantes y collarejos y otras cosas de no nada, que ansí se puede decir, segun habia la fama en la laguna del oro que de antes habia echado. Dexemos de hablar desto y digamos como todos los capitanes y soldados estábamos algo pensativos de ver el poco oro que parecia y las partecillas que dello nos daban. Y el padre fray Bartolomé de Olmedo de la Orden de la Merced y Alonso de Avila, que entónces habia vuelto de la isla de Santo Domingo, de guando le enviaron por procurador, y Pedro de Alvarado y otros caballeros y capitanes, dixeron Cortés que pues que habia poco oro, que las partes que habian de caber todos, que las diesen y repartiesen los que quedaron mancos y cojos y ciegos y tuertos y sordos, y otros que se habian quemado con la pólvora, y otros que estaban dolientes de dolor de costado, que aquellos les diese todo el oro, y que para aquellos seria bien dárselo, y que todos los demas, que estábamos sanos, lo habriamos por bien. Y si esto le dixeron Cortés, fué sobre cosa pensada, creyendo que nos daria mas que las partes que nos venian, porque habia mucha sospecha que lo tenian escondido todo. Y lo que respondió fué que vería las partes que cabian, y que visto en todo pondria remedio. Y como todos los capitanes y soldados queriamos ver lo que nos cabia de parte, dábamos priesa para que se echase la cuenta y se declarase qué tantos pesos saliamos, y despues que lo hubieron tanteado, dixeron que cabian los de caballo 100 pesos, y los ballesteros y escopeteros y rodeleros, que no se me acuerda bien, y desque aquellas partes nos señalaron, ningún soldado lo quiso tomar. Y entónces murmuramos de Cortés y del tesorero Alderete, y el tesorero por descargarse decia que no podia haber mas, porque Cortés sacaba otro quinto del monton como el de su magestad para él, y se pagaba de muchas costas de los caballos que se habian muerto. Y tambien dexaban de meter en el monton otras muchas piezas que habiamos de enviar su magestad, y que riñésemos con Cortés y no con él. Y como en todos tres reales habia soldados que habian sido amigos y paniaguados del Diego Velazquez, gobernador de Cuba, de los que habian pasado con Narvaez, que no estaban bien con Cortés, como vieron que no les daban las partes del oro que ellos quisieran, no lo quisieron recibir lo que les daban. Y como Cortés estaba en Cuyoacán y posaba en unos grandes palacios que estaban blanqueados y encaladas las paredes, donde buenamente se podia escribir con carbon y con otras tintas, amanecian cada mañana escritos motes, unos en prosa y otros en versos algo maliciosos, manera como masepasquines y nivelos, y unos decian que el sol y la luna y el cielo y estrellas y la mar y la tierra tienen sus cursos, y que si algunas veces salen mas de la inclinacion para que fueron criados mas de sus medidas, que vuelven su ser, y que ansí habia de ser la ambicion de Cortés en el mandar. Y otros decian que mas conquistados nos traia que la misma conquista que dimos México, y que no nos nombrásemos conquistadores de Nueva España, sino conquistados de Hernando Cortés. Y otros decian que no bastaba tomar buena parte del oro como general, sino tomar parte del quinto como rey, sin otros aprovechamientos que tenia. Y otros decian, oh, qué triste está el alma mía hasta que la parte vea. Otros decian que Diego Velazquez gastó su hacienda y descubrió toda la costa hasta Panuco y la vino Cortés a gozar. Y decian otras cosas como estas, y aun decian palabras que no son para decir en esta relacion. Y como Cortés salia cada mañana y lo leía, y como estaban unas chanzonetas en prosa y otras en metro, y por muy gentil estilo y consonancia cada mote y copla lo que iba inclinada, y la fin que tiraba su dicho, y no como yo aquí lo digo, y como Cortés era algo poeta y se preciaba de dar respuestas inclinadas loas de sus heroicos hechos, y deshaciendo los del Diego Velazquez y Grijalva y Narvaez, respondió tambien por buenos consonantes y muy propósito en todo lo que escribia, y de cada dia iban mas desvergonzados los metros, hasta que Cortés escribió pared blanca papel de necios,
y amanecía mas adelante y aun de sabios y verdades, y aun bien supo cortés quién lo escribia, y fué un fulano tirado, amigo de Diego Velazquez, yerno que fué de Ramirez el Viejo, que vivia en la Puebla, y un Villalobos que fué Castilla, y otro que se decia Mansilla, y otros que ayudaban de buena para cortés los puntos que le tiraban. Y de tal manera andaba la cosa que fray Bartolomé de Olmedo le dixo cortés que no permitiese que aquello pasase adelante, sino que con cordura vedase que no escribiesen en la pared. Fué buen consejo, y mandó cortés que no se atreviese ninguno poner letreros ni perques de malicias, que castigaria los desvergonzados que escribiesen con graves penas, y fe que aprovechó. Dexemos esto y digamos que como habia muchas deudas entre nosotros, que debiamos de ballestas 40 y 50 pesos, y de una escopeta 100, y de un caballo 800,000, y veces mas, y una espada 50, y desta manera eran tan caras las cosas que habiamos comprado, pues un cirujano que se llamaba maestre Juan, que curaba algunas malas heridas y se igualaba por la cura excesivos precios, y tambien un médico que se decia Murcia, que era boticario y barbero, tambien curaba, y otras 30 trampas y zarrabusterías que debiamos, demandaban que les pagásemos de las partes que nos daban. Y el remedio que cortés dió fué que puso 2 personas de buena conciencia, que sabian de mercaderías, que apreciasen qué podian valer las mercaderías y cosas de las que habiamos tomado fiado, y que lo apreciasen. Llamábanse los apreciadores el uno Santa Clara, persona muy honrada, y el otro se decia fulano de Llerena, y se mandó que todo aquello que aquellos apreciadores dixesen que valia cada cosa de las que nos habian vendido y las curas que habian hecho los cirujanos, que pasasen por ello, y que si no teniamos dineros, que aguardasen por ello tiempo de 2 años. Otra cosa tambien se hizo, que todo el oro que se fundió echaron 3 quilates mas de lo que tenia de ley, porque ayudasen las pagas, y tambien porque en aquel tiempo habian venido mercaderes y navíos la Villa Rica, y creyendo que en echarle los 3 quilates mas que ayudasen la tierra y los conquistadores, y no nos ayudó en cosa ninguna, antes fué en nuestro perjuicio, porque los mercaderes, porque aquellos 3 quilates saliesen la cabal de sus ganancias, cargaban en las mercaderías y cosas que vendian 5 quilates, y ansí anduvo el oro de 3 quilates tepuzque, que quiere decir en la lengua de indios cobre, y ansí agora tenemos aquel modo de hablar, que nombramos algunas personas que son preeminentes y de merecimiento, el señor don fulano de tal nombre, Juan o Martin o Alonso, y otras personas que son de tanta calidad, les decimos no mas de su nombre, y por haber diferencia de los unos los otros, decimos fulano de tal nombre tepuzque. Volvamos nuestra plática, que viendo que no era justo que el oro anduviese de aquella manera, se envió hacer saber su magestad para que se quitase y no anduviese en la Nueva España, y su magestad fué servido de mandar que no anduviese mas, y que todo lo que se le hubiese de pagar en almojarifazgo y penas de cámara, que se le pagase de aquel oro malo hasta que se acabase, y no hubiese memoria dello, y desta manera se llevó todo Castilla. Y quiero decir que en aquella sazon que esto pasó, ahorcaron 2 plateros que falseaban las marcas y las echaban cobre puro. Mucho me he detenido en contar cosas viejas y salir fuera de mi relacion. Volvamos ella, y diré que como cortés vió que muchos soldados se le desvergonzaban y le pedian mas partes, y le decian que se lo tomaba todo para sí, y le pedian prestados dineros, acordó de quitar de sobre sí aquel dominio y de enviar poblar todas las provincias que le pareció que convenia que se poblasen. Gonzalo de Sandoval mandó que fuese poblar Tustepeque, y que castigase unas guarniciones mexicanas, que mataron cuando salimos de México 60 personas, y entre ellas 6 mujeres de Castilla, que allí habían quedado de los de Narvaez, y que poblase Medellín, y que pasase Guacacualco, y que poblase aquel puerto, y tambien mandó que fuesen conquistar la provincia de Panuco, y Rodrigo Rangel que se estuviese en la Villa Rica, y en su compañía Pedro de Ircio, y Juan Velazquez Chico mandó que fuese Colima, y un Villafuerte Zacatula, y Cristóbal de Oli que fuese Mechoacán. Ya en este tiempo se había casado Cristóbal de Oli con una señora portuguesa que se decia doña Filipa de Araujo,
y envió Francisco de Orozco poblar Guaxaca, donde en aquellos dias que habiamos ganado México, como lo supieron en todas estas provincias que he nombrado, que México estaba destruida, no lo podian creer los caciques y señores dellas, como estaban lejos, y enviaban principales dar Cortés el parabién de las vitorias y darse y ofrecerse por vasallos de su magestad, y ver cosa tan temida como dellos fué México, si era verdad que estaba por el suelo, y todos traian grandes presentes de oro que daban Cortés, y aun traian consigo sus hijos pequeños y les mostraban México, y como solemos decir, aquí fué Troya, y se lo declaraban. Dexemos desto y digamos una plática que es bien que se declare, porque me dicen muchos curiosos lectores que qué es la causa que los verdaderos conquistadores que ganamos la Nueva España y la grande y fuerte ciudad de México, por qué no nos quedábamos en ella poblar y no nos veniamos otras provincias. Tienen razón de lo preguntar, quiero decir la causa por qué, y es esto que diré. En los libros de la renta de Montezuma mirábamos de qué partes le traian el oro y donde había minas y cacao y ropas de mantas, y de aquellas partes que veíamos en los libros que traian los tributos del oro para el gran Montezuma, queriamos ir allá, en especial viendo que salia de México un capitan principal y amigo de Cortés, como era Sandoval, y tambien como viamos que en los pueblos de la redonda de México no tenian minas de oro, ni algodon, ni cacao, sino mucho maiz y maqueyales, de donde sacaban el vino, y esta causa la teniamos por tierra pobre, y nos fuimos otras provincias poblar, y en todos fuimos muy engañados. Acuérdome que fui hablar Cortés que me diese licencia para que fuese con Sandoval, y me dixo: en mi conciencia, hermano Bernal Diaz del Castillo, que vives engañado, que yo quisiera que quedárades aquí conmigo, mas si es vuestra voluntad ir con vuestro amigo Gonzalo de Sandoval, id en buena hora, y yo tendré siempre cuidado de lo que se os ofreciere, mas bien sé que os arrepentiréis por me dexar. Volvamos decir de las partes del oro, que todo se quedó en poder de los oficiales del rey por las esclavas que habiamos sacado en las almonedas. No quiero poner aquí por memoria de tantos de caballo, ni ballesteros, ni escopeteros, ni soldados, ni en cuántos días de tal mes despachó Cortés los capitanes para que fuesen poblar las provincias por mí arriba dichas, porque sería larga relacion. Basta que digo pocos días despues de ganado México y preso Guatemuz. De ahí otros 2 meses envió otro capitan otras provincias. Dexemos agora de hablar en Cortés, y diré que en aquel instante vino al puerto de la Villa-Rica con 2 navíos un Christóbal de Tapia, veedor de las fundaciones que se hacian en Santo Domingo, y otros decian que era alcaide de aquella fortaleza que está en la isla de Santo Domingo, y traia provisiones y cartas misivas de don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, y se nombraba arzobispo de Rosano, para que le diésemos la gobernacion de la Nueva España al Tapia, y lo que sobre ello pasó diré adelante. Capítulo CLVII. Capítulo 158 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como llegó al puerto de la Villa-Rica un Christóbal de Tapia, que venia para ser gobernador. Pues como Cortés hubo despachado los capitanes y soldados por mí ya dichos pacificar y poblar provincias, en aquella sazon vino un Christóbal de Tapia, veedor de la isla de Santo Domingo, con provisiones de su magestad, guiadas y encaminadas por don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano, porque ansí se llamaba, para que le admitiesen la gobernacion de la Nueva España, y además de las provisiones traia muchas cartas misivas del mismo obispo para Cortés y para otros muchos conquistadores y capitanes de los que habian venido con Narvaez, para que favoreciesen al Christóbal de Tapia. Y demas de las cartas que traia cerradas y selladas del obispo, traia otras en blanco para que el Tapia en la Nueva España pusiese todo lo que quisiese y le pareciese, y en todas ellas traia grandes prometimientos que nos haria muchas mercedes si dábamos la gobernacion al Tapia, y por otra parte muchas amenazas,
y decia que su magestad nos enviaria castigar. Dexemos desto, que Tapia presentó sus provisiones en la villa rica de la Vera Cruz delante de Gonzalo de Alvarado, hermano de Pedro de Alvarado, que estaba en aquella sazon por teniente de Cortés, porque un Rodrigo Rangel que solia estar allí por alcalde mayor, no sé qué desatinos habia hecho cuando allí estaba, y le quitó Cortés el cargo. Y presentadas las provisiones, el Gonzalo de Alvarado las obedeció, y puso sobre su cabeza como provisiones y mando de su rey y señor, y que en quanto al cumplimiento, que se juntarian los alcaldes y regidores de aquella villa, y que platicarian y verian cómo y de qué manera eran ganadas y habidas aquellas provisiones, y que todos juntos las obedecian, porque él solo era una persona, y tambien porque querian ver si su magestad era sabidor que tales provisiones se enviasen, y esta respuesta no le quadró bien al Tapia, y aconsejáronle que se fuese luego México adonde estaba Cortés con todos los mas capitanes y soldados, y que allá las obedecerian, y demas de presentar las provisiones como dicho tengo, escribió Cortés de la manera que venia por gobernador, y como Cortés era muy avisado, si muy buenas cartas le escribió el Tapia, y vió las ofertas y ofrecimientos del obispo de Burgos, y por otra parte las amenazas, si muy buenas palabras y muy llenas de cumplimiento él le escribió, otras muy mejores y mas halagüeñas y blandosamente y amorosas y llenas de cumplimientos le escribió Cortés en respuesta. Y luego Cortés rogó y mandó ciertos de nuestros capitanes que se fuesen ver con el Tapia, los quales fueron Pedro de Alvarado y Gonzalo de Sandoval y Diego de Soto el de Toro y un valdenebro y el capitan Andres de Tapia, a los quales envió llamar por la posta que dexasen de poblar por entonces las provincias en que estaban y que fuesen la villa rica donde estaba el Christóval de Tapia, y con ellos mandó que fuese un frayle que se decia fray Pedro Melgarejo de Urrea. Ya que el Tapia iba camino de México se ver con Cortés, encontró con nuestros capitanes y con el frayle por mí nombrados, y con palabras y ofrecimientos que le hicieron, volvió del camino para un pueblo que se decia Cempoal, y allí le demandaron que mostrase otra vez las provisiones y que verian cómo y de qué manera lo mandaba su magestad, y si venia en ellas su real firma ó era sabidor dello, y que los pechos por tierra las obedecerian en nombre de Hernando Cortés y de toda la Nueva España, porque traian poder para ello. Y el Tapia les tornó notificar y mostrar las provisiones, y todos aquellos capitanes una las obedecieron, y pusieron sobre sus cabezas como provisiones de nuestro rey y señor. Y que en quanto al cumplimiento, que suplicaban dellas para ante el emperador nuestro señor, y dixeron que no era sabidor dellas, ni de cosa ninguna, y que el Christóval de Tapia no era suficiente para ser gobernador, y que el obispo de Burgos era contra todos los conquistadores que serviamos su magestad, y andaba ordenando aquellas cosas sin dar verdadera relacion su magestad, y por favorecer al Diego Velazquez y al Tapia, por casar con uno dellos una doña fulana de Fonseca, sobrina del mismo obispo. Y luego que el Tapia vió que no aprovechaban palabras ni provisiones ni cartas de ofertas ni otros cumplimientos, adolesció de enojo, y aquellos nuestros capitanes le escribian Cortés todo lo que pasaba, y le avisaron que enviase tejuelos de oro y barras, y que con ellos amansaria la furia del Tapia, lo qual el oro vino por la posta, y le compraron unos negros y 3 caballos y el un navío, y se volvió embarcar en el otro navío, y se fué la isla de Santo Domingo de donde habia salido. Y guando allá llegó, la audiencia real que en ella residia y los frayles gerónimos que estaban por gobernadores notaron bien su vuelta de aquella manera y se enojaron con él, porque antes que saliese de la isla para ir la Nueva España, le habian mandado expresamente que en aquella sazon no curase de venir, porque seria causa de quebrar el hilo y conquistas de México, y no les quiso obedecer, antes con favor del obispo de Burgos, don Juan Rodríguez de Fonseca, se resolvió que no osaban hacer otra cosa los oidores sino lo que el obispo de Burgos mandaba, porque era presidente de Indias, porque su magestad estaba en aquella sazon en Flandes, que no habia venido Castilla. Dexemos esto del Tapia
y digamos como luego envió Cortés Pedro de Alvarado poblar Tustepeque, que era tierra rica de oro. Y para que bien lo entiendan los que no saben los nombres destos pueblos, uno es Tutepeque, adonde fue Gonzalo de Sandoval, y otro es Tustepeque, adonde en esta sazon va Pedro de Alvarado, y esto declaro porque no me culpen que digo que dos capitanes fueron poblar una provincia de un nombre, y son dos provincias. Y tambien habia enviado poblar el rio de Panuco, porque Cortés tuvo noticia que un Francisco de Garay hacia grande armada para la venir poblar, porque segun pareció se lo habia dado su magestad al Garay por gobernacion y conquista, segun mas largamente lo he dicho y declarado en los capítulos pasados, guando hablaba de todos los navíos que envió adelante Garay, que desbarataron los indios de la misma provincia de Panuco, e hízolo Cortés, porque si viniese el Garay la hallase por Cortés poblada. Dexemos desto y digamos como Cortés envió otra vez Rodrigo Rangel por teniente de Villarrica, y quitó al Gonzalo de Alvarado, y le mandó que luego le enviase Pánfilo de Narvaez, donde estaba poblando Cortés en Cuyoacan, que aun no habia entrado poblar México hasta que se edificasen todas las casas y palacios adonde habia de vivir, y envió por el Pánfilo de Narvaez, porque segun le dixéron que guando el Christóbal de Tapia llegó la Villa Rica con las provisiones que dicho tengo, el Narvaez habló con él y en pocas palabras le dixo: Señor Tapia, paréceme que tan buen recaudo traeis y tal le llevareis como yo. Mirá en lo que yo he parado trayendo tan buena armada. Mirá por vuestra persona no os maten, y no os cureis de perder tiempo, que la ventura de Cortés y sus soldados no es acabada. Entended en que os den algun oro por esas cosas que traeis, e idos Castilla ante su magestad, que allá no faltará quien os ayude, y direis lo que pasa, en especial teniendo como teneis al señor obispo de Burgos, y esto es mejor consejo. Dexemos desta plática, y diré como Narvaez fue su camino México, y vió aquellas grandes ciudades y poblaciones, y guando llegó Tezcuco se admiró, y guando vió Cuyoacan mucho mas, y desque vió la gran laguna y ciudades que en ella estaban pobladas, y despues la gran ciudad de México. Y como Cortés supo que venia, le mandó hacer mucha honra, y llegado ante él se hincó de rodillas y le fué besar las manos. Y Cortés no lo consintió, y le hizo levantar y le abrazó, y le mostró mucho amor, y le hizo asentar cabe sí. Y entonces el Narvaez le habló y le dixo: Señor capitan, agora digo de verdad que la menor cosa que hizo v merced y sus valerosos soldados en esta Nueva España fué desbaratarme mí y prenderme, y aunque traxera mayor poder del que truje, pues he visto tantas ciudades y tierras que ha domado y sujetado al servicio de Dios nuestro Señor y del emperador Carlos V, y puédese v merced alabar y tener en tanta estima, que yo ansi lo digo, y dirán todos los capitanes muy nombrados que el dia de hoy son vivos, que en el universo se puede anteponer los muy afamados ilustres varones que ha habido, y otra tan fuerte ciudad como México no la hay, y v merced y sus muy esforzados soldados son dignos que su magestad les haga muy crecidas mercedes, y le dixo otras muchas alabanzas. Y Cortés le respondió que nosotros no éramos bastantes para hacer lo que estaba hecho, sino la gran misericordia de Dios nuestro Señor, que siempre nos ayudaba, y la buena ventura de nuestro gran César. Dexémonos desta plática y de las ofertas que hizo Narvaez Cortés que le sería servidor, y diré como en aquella sazon se pasó Cortés poblar la insigne y gran ciudad de México, y repartió solares para las iglesias y monasterios y casas reales y plazas, y todos los vecinos les dió solares. Y por no gastar mas tiempo en escribir, segun y de la manera que agora está poblada, que segun dicen muchas personas que se han hallado en muchas partes de la cristiandad, otra mas populosa y mayor ciudad y de mejores casas y muy bien pobladas no se ha visto. Pues estando dando la orden que dicho tengo, al mejor tiempo que estaba Cortés algo descansado, le vinieron cartas del Panuco que toda la provincia estaba levantada y puesta en armas, y que era gente muy belicosa y de muchos guerreros, porque habian muerto muchos soldados que habia enviado Cortés poblar, y que con brevedad enviase el mayor socorro que pudiese.
y luego acordó Cortés de ir él mismo en persona, porque todos los capitanes habian ido sus conquistas, y llevó todos los mas soldados que pudo, y hombres de caballo, y ballesteros y escopeteros, porque ya habian llegado México muchas personas de las que el veedor Tapia traia consigo, y otros que allí estaban de los de Lucas Vazquez de Ayllon, que habian ido con él la Florida, y otros que habian venido de las islas en aquel tiempo. Y dexando en México buen recaudo y por capitan dél Diego de Soto, natural de Toro, salió Cortés de México, y en aquella sazon no habia herrage sino muy poco para los muchos caballos que llevaba, porque pasaban de 130 de caballo, y 250 soldados, y contados entre los ballesteros y escopeteros y de caballo, y tambien llevó 10,000 mexicanos. Y en aquella sazon ya habia vuelto de Mechoacan Christóval de Oli, porque dexó aquella provincia de paz, y traxo consigo muchos caciques y al hijo del cacique Conci, que ansi se llamaba, y era el mayor señor de todas aquellas provincias, y traxo mucho oro baxo, que lo tenian revuelto con plata y cobre. Y gastó Cortés en aquella ida que fué Panuco mucha cantidad de pesos de oro, que despues demandaba su magestad que le pagase aquella costa, y los oficiales de la real hacienda no se los quisieron recibir en cuenta ni le quisieron pagar cosa dello, porque respondieron que si habia hecho aquel gasto en la conquista de aquella provincia, que lo hizo por se apoderar della, porque Francisco de Garay que venia por gobernador no la hubiese, porque ya tenia noticia que venia de la isla de Jamayca con gran pujanza y armada. Volvamos nuestra relacion y diré como Cortés llegó con todo su exército la provincia de Panuco y los halló de guerra y los envió llamar de paz muchas veces, mas no quisieron venir, y tuvo con ellos en algunos dias muchos rencuentros de guerra, y en 2 batallas que le aguardaron le mataron 3 soldados y le hirieron mas de 30, y mataron 4 caballos, y hubo muchos heridos, y murieron de los mexicanos sobre 100, sin otros mas de 200 que quedaron heridos, porque fueron los guastecas, que ansí se llamaban en aquellas provincias, sobre mas de 60,000 hombres guerreros, cuando aguardaron nuestro capitan Cortés, mas quiso nuestro señor que fueron desbaratados, y todo el campo adonde fueron estas batallas quedó lleno de muertos y heridos de los naguatecas, naturales de aquellas provincias, por manera que no se tornaron mas juntar por entonces para dar guerra. Y Cortés estuvo 8 dias en un pueblo que estaba allí cerca, donde habian sido aquellas reñidas batallas, por causa de que curasen los heridos y se enterrasen los muertos, y habia muchos bastimentos, y para tornarle llamar de paz envió al padre fray Bartolomé de Olmedo y 10 caciques, personas principales de los que se habian prendido en aquellas batallas, y doña Marina y Jerónimo de Aguilar, que siempre Cortés los llevaba consigo, y el padre fray Bartolomé de Olmedo les hizo un parlamento muy discreto y les dixo que cómo se podian defender todos los de aquellas provincias de no se dar por vasallos de su magestad, pues han visto y tenido nueva que con el poder de México, siendo tan fuertes guerreros, estaba asolada la ciudad y puesta por el suelo, y que vengan luego de paz y no hayan miedo, y que lo pasado de las muertes que Cortés en nombre de su magestad se lo perdonaria, y tales palabras les dixo el buen fray Bartolomé de Olmedo con amor y otras llenas de amenazas, que como estaban hostigados y habian visto muertos muchos de los suyos y abrasados y asolados todos sus pueblos, vinieron de paz y todos trajeron joyas de oro, aunque no de mucho precio, que presentaron Cortés, y él con halagos y mucho amor les recibió de paz, y dende allí se fué Cortés con la mitad de sus soldados un rio que se dice Chila, que está de la mar obra de 5 leguas, y volvió enviar mensageros todos los pueblos de la otra parte del rio llamalles de paz, y no quisieron venir, porque como estaban encarnizados de los muchos soldados que habian muerto en obra de 2 años que habian pasado de los capitanes que Garay envió poblar aquel rio, como dicho tengo en el capítulo que dello habla, ansi creyeron que harian nuestro Cortés, y como estaban entre las grandes lagunas y ríos y ciénagas, que es muy grande fortaleza para ellos, la respuesta que dieron fué matar los mensageros que Cortés les habia enviado hablar sobre las paces, y estos de agora tuvieron presos ciertos dias. Y estuvo Cortés aguardando para ver si podria acabar con ellos, que mudasen su mal propósito.
y como no vinieron mandó buscar todas las canoas que en el rio pudo haber y con ellas y unas barcas que se hicieron de madera de navíos viejos de los de garay y pasaron de noche de la otra parte del rio 150 soldados y los mas dellos ballesteros y escopeteros y 50 de caballo. Y como los principales de aquellas provincias velaban sus pasos y rios, como los vieron, dexáronlos pasar, y estaban aguardando de la otra parte. Y si muchos guastecas se habían juntado en las primeras batallas que dieron Cortés, muchos mas estaban juntos esta vez, y vienen como leones rabiosos se encontrar con los nuestros. Y los primeros encuentros mataron 2 soldados, hirieron sobre 30, y tambien mataron 3 caballos, hirieron otros 15, y muchos mexicanos. Mas tal priesa les dieron los nuestros, que no pararon en el campo, y luego se fueron huyendo, y quedaron dellos muertos y heridos gran cantidad. Y despues que pasó aquella batalla, los nuestros se fueron dormir un pueblo que estaba despoblado, que se habian huido los moradores dél, y con buenas velas y escuchas y rondas, corredores del campo, estuvieron, y de cenar no les faltó, y guando amaneció, andando por el pueblo, vieron estar en un cu y adoratorio de ídolos colgados muchos vestidos y caras de soldados adobadas como cueros de guantes, y con sus barbas y cabellos, que eran de los soldados que habian muerto los capitanes que habia enviado Garay poblar el rio de Panuco, y muchas dellas fueron conocidas de otros soldados que decian que eran sus amigos, y todos se les quebró los corazones de lástima de las ver de aquella manera, y las quitaron de donde estaban y las llevaron para enterrar. Y dende aquel pueblo se pasaron otro lugar, y como conocian que toda la gente de aquella provincia era muy belicosa, siempre iban muy recatados y puestos en ordenanza para pelear, no les tomasen desapercibidos. Y los descubridores del campo dieron con unos grandes esquadrones de indios que estaban en celadas, para que guando estuviesen los nuestros en las casas apeados, dar en los caballos y en ellos, y como fueron sentidos, no tuvieron lugar de hacer lo que querian, mas todavía salieron muy denodadamente, y pelearon con los nuestros como valientes guerreros, y estuvieron mas de media hora que los de caballo y escopeteros no les podian hacer retraer ni apartar de sí. Y mataron 2 caballos e hirieron otros 7, y tambien hirieron 15 soldados, y murieron 3 de las heridas. Una cosa tenian estos indios, que ya que los llevaban de vencida se tornaban rehacer, y aguardron 3 veces en la pelea, lo qual pocas veces se ha visto acaecer entre estas gentes. Y viendo que los nuestros les herian y mataban, se acogieron un rio caudaloso y corriente, y los de caballo y peones sueltos fueron en pos de ellos, hirieron muchos. Y otro dia acordaron de correrles el campo ir otros pueblos que estaban despoblados, y en ellos hallaron muchas tinajas de vino de la tierra puestas en unos soterraños manera de bodegas, y estuvieron en estas poblaciones 5 dias corriéndoles las tierras, y como todo estaba sin gentes y despoblado, se volvieron al rio de chile. Y Cortés tornó enviar llamar de paz todos los mismos pueblos que estaban de guerra de aquella parte del rio, y como les habian muerto mucha gente, temieron que volverian otra vez sobre ellos, y esta causa enviaron decir que vendrian de ahí 4 dias, que buscaban joyas de oro para le presentar. Cortés aguardó todos los 4 dias que habian dicho que vendrian, y no vinieron por entonces. Luego mandó un pueblo muy grande que estaba cabe una laguna, que era muy fuerte por sus cienagas y rios, que de noche escuro y medio lloviznando, que en muchas canoas que luego mandó buscar, atadas de 2 en 2, y otras sueltas, y en barcas bien hechas, pasasen aquella laguna una parte del pueblo en parte y paraje que no fuesen vistos ni sentidos de los de aquella poblacion, y pasaron muchos amigos mexicanos y sin ser vistos dan en el pueblo, el qual pueblo destruyeron, y hubo muy gran despojo y estrago en él. Allí cargaron los amigos de todas las haciendas de los naturales que del tenian, y desque aquello vieron, todos los mas pueblos comarcanos dende 5 dias acordaron de venir de paz, excepto otras poblaciones que estaban muy trasmano, que los nuestros no pudieron ir ellos en aquella sazon. Y por no me detener en gastar mas palabras en esta relacion de muchas cosas que pasaron, las dexaré de decir,
sino que entónces pobló Cortés una villa con 130 vecinos, y entre ellos dexó 27 de caballo y 36 escopeteros y ballesteros, por manera que todos fueron los 130. Llamábase esta villa San Esteban del Puerto, y está obra de una legua de Chile. Y en los vecinos que en aquella villa poblaron, repartió y dió por encomienda todos los pueblos que habian venido de paz, y dexó por capitan dellos y por su teniente a un Pedro Vallejo. Estando en aquella villa de partida para México, supo por cosa muy cierta que 3 pueblos que fueron cabeceras para la rebelion de aquella provincia y fueron en la muerte de muchos españoles, andaban de nuevo despues de haber ya dado la obediencia su magestad y haber venido de paz, convocando y atrayendo los demas pueblos sus comarcanos, y decian que despues que Cortés se fuese México con los de caballo y soldados, que los que quedaban poblados que diesen un dia ó noche en ellos y que tendrian buenas hartazgas con ellos. Sabido por Cortés la verdad muy de raíz, les mandó quemar las casas, mas luego se tornaron poblar. Digamos que Cortés habia mandado antes que partiese de México para ir aquella entrada, que dende la Vera Cruz se enviase un barco cargado con vino y vituallas y conservas y bizcocho y herraje, porque en aquella sazon no habia trigo en México para hacer pan. Y yendo que iba el barco su viaje la derrota de Panuco, cargado de lo que fué mandado, parece ser que hubo muy recios nortes y dió con él en parte que se perdió, que no se salvaron sino 3 personas, que aportaron en unas tablas una isleta donde habia unos muy grandes arenales, seria 3 ó 4 leguas de tierra, donde habia muchos lobos marinos, que salian de noche dormir los arenales, y mataron de los lobos y con lumbre que sacaron con unos palillos, como la sacan en todas las Indias las personas que saben como se ha de sacar, tuvieron lugar de asar la carne de los lobos, y cavaron en mitad de la isla e hicieron unos como pozos, y sacaron agua algo salobre, y tambien habia una fruta que parecian higos, y con la carne de los lobos marinos y la fruta y agua salobre se mantuvieron mas de 2 meses. Y como aguardaban en la villa de San Esteban el refresco y bastimento y herrage, escribió Cortés sus mayordomos México que como no enviaban el refresco, y guando vieron la carta de Cortés tuvieron por muy cierto que se habia perdido el barco, y enviaron luego los mayordomos de Cortés un navío chico de poco porte en busca del barco que se perdió, y quiso Dios que se toparon en la isleta donde estaban los 3 españoles de los que se perdieron, con ahumadas que hacian de noche y de dia, y desque vieron el barco se alegraron y embarcados vinieron la villa, y llamábase el uno dellos fulano Celiano, vecino que fué de México. Dexemos desto y digamos como en aquella sazon nuestro capitan Cortés se venia ya para México, tuvo noticia que en unos pueblos que estaban en unas sierras que eran muy agras se habian rebelado y hacian grande guerra otros pueblos que estaban de paz, y acordó de ir allá antes que entrase en México. Y yendo por su camino los de aquella provincia lo supieron y aguardaron en un paso malo, y dieron en la rezaga del fardaje, y le mataron ciertos tamemes y robaron lo que llevaban, y como era el camino malo, por defender el fardaje los de caballo que los iban socorrer, rebentaron 2 caballos. Llegados las poblaciones, muy bien se lo pagaron, que como iban muchos mexicanos nuestros amigos, por se vengar de lo que les robaron en el puerto y camino malo, como dicho tengo, mataron y cautivaron muchos indios, y aun el cacique y su capitan murieron ahorcados despues que hubieron vuelto lo que habian robado. Y esto hecho, Cortés mandó los mexicanos que no hiciesen mas daño, y luego envió llamar de paz todos los principales y papas de aquella poblacion, los quales vinieron y dieron la obediencia su magestad, y el cacicazgo mandó que lo tuviese un hermano del cacique que habian ahorcado, y los dexó en sus casas pacíficos y muy bien castigados, y entónces se volvió México. Y antes de que pase adelante, quiero decir que en todas las provincias de la Nueva España otra gente mas sucia y mala y de peores costumbres no la hubo como esta de la provincia de Panuco, y sacrificadores y crueles en demasía, y borrachos y sucios y malos, y tenian otras 30 torpezas. Y si miramos en ello fueron castigados fuego y sangre 2 ó 3 veces,
y otros mayores males les vino en tener por gobernador Nuño de Guzman, que desque le dieron la gobernacion los hizo casi todos esclavos y los envió vender las islas, segun mas largamente lo diré en su tiempo y lugar. Volvamos nuestra relacion y diré despues que Cortés volvió México en lo que entendió hizo. Capítulo CLVIII. Capítulo 159 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como Cortés y todos los oficiales del rey acordaron de enviar a su Magestad todo el oro que le había cabido de su real quinto de los despojos de México, y como se envió de por sí la recámara del oro y joyas que fueron de Montezuma y de Guatemuz, y lo que sobre ello acaeció. Como Cortés volvió México de la entrada de Panuco, anduvo entendiendo en la poblacion y edificacion de aquella ciudad, y viendo que Alonso de Avila, ya otra vez por mí nombrado en los capítulos pasados, habia vuelto en aquella sazon de la isla de Santo Domingo, y trajo recaudo de lo que le habian enviado negociar con la audiencia real y frayles jerónimos que estaban por gobernadores de todas las islas, y los recaudos que entonces trajo fué que nos daban licencia para poder conquistar toda la Nueva España y herrar los esclavos segun y de la manera que llevaron en una relacion, y repartir y encomendar los indios como en las islas Española y Cuba y Jamaica se tenia por costumbre. Y esta licencia que dieron fué hasta en tanto que su Magestad fuese sabidor dello o fuese servido mandar otra cosa, de lo qual luego le hicieron relacion los mismos frayles jerónimos, y enviaron un navío por la posta Castilla, y entonces su Magestad estaba en Flandes, que era mancebo, y allá supo los recaudos que los frayles jerónimos le enviaban, porque el obispo de Burgos, puesto que estaba por presidente de Indias, como conocian dél que nos era muy contrario, no le daban cuenta dello, ni trataban con él otras muchas cosas de importancia, porque estaban muy mal con sus cosas. Dexemos esto del obispo y volvamos decir que como Cortés tenia a Alonso de Avila por hombre atrevido y no estaba muy bien con él, siempre le quería tener muy lejos de sí, porque verdaderamente si cuando vino el Cristóbal de Tapia con las provisiones el Alonso de Avila se hallara en México, porque entonces estaba en la isla de Santo Domingo, y como el Alonso de Avila era servidor del obispo de Burgos y había sido su criado y le traian cartas para él, fuera gran contraditor de Cortés y de sus cosas. Y esta causa siempre procuraba Cortés de tenello apartado de su persona, y guando vino deste viaje que dicho tengo, por consejo de fray Bartolomé de Olmedo, por le contentar y agradar, le encomendó en aquella sazon el pueblo de Guatitlan, y le dió ciertos pesos de oro, y con palabras y ofrecimientos, y con el depósito del pueblo por mí nombrado, que es muy bueno y de mucha renta, le hizo tan su amigo y servidor, que le envió despues Castilla, y juntamente con él su capitan de la guarda, que se decia Antonio de Quiñones, los quales fueron por procuradores de la Nueva España y de Cortés, y llevaron 2 navíos, y en ellos 88,000 castellanos en barras de oro, y llevaron la recámara que llamamos del gran Montezuma, que tenia en su poder Guatemuz, y fué un gran presente, en fin, para nuestro gran César, porque fueron muchas joyas muy ricas y perlas tamañas, algunas dellas como avellanas, y muchos chalchihuíes, que son piedras finas como esmeraldas, y por ser tantas y no me detener en describirlas, lo dexaré de decir y traer la memoria. Y tambien enviamos unos pedazos de huesos de gigantes que se hallaron en un cu y adoratorio en Cuyoacan, que eran segun y de la manera de otros grandes zancarrones que nos dieron en Tlascala, los quales habiamos enviado la primera vez y eran muy grandes en demasía, y le llevaron 3 tigres y otras cosas que ya no me acuerdo. Y con estos procuradores escribió el cabildo de México su Magestad, y ansimismo todos los mas conquistadores escribimos con el cabildo juntamente, y fray Bartolomé de Olmedo de la Orden de la Merced, y el tesorero Julian de Alderete.
y todos una deciamos de los muchos y buenos y leales servicios que Cortés y todos nosotros los conquistadores le habiamos hecho y la contina haciamos y todo lo por nosotros sucedido desde que entramos ganar la ciudad de México y como estaba descubierta la mar del sur y se tenia por cierto que era cosa muy rica y suplicamos su magestad que nos enviase obispo y religiosos de todas órdenes que fuesen de buena vida y doctrina para que nos ayudasen plantar mas por entero en estas partes nuestra santa fe católica y le suplicamos todos una que la gobernacion desta nueva españa que le hiciese merced della Cortés pues tan bueno y leal servidor le era y todos nosotros los conquistadores nos hiciese merced para nosotros y para nuestros hijos que todos los oficios reales ansi de tesorero contador y fator y escribanías públicas y fieles ejecutores y alcaldías de fortalezas que no hiciese merced dellas otras personas sino que entre nosotros se nos quedase y le suplicamos que no enviase letrados porque en entrando en la tierra la pondrian en revuelta con sus libros y habria pleitos y disensiones y se hizo saber lo de Christóbal de Tapia como venia guiado por don Juan Rodriguez de Fonseca obispo de Burgos y que no era suficiente para gobernar y que se perdiera esta nueva españa si él quedara por gobernador y que hubiese por bien de saber claramente qué se habian hecho las cartas y relaciones que le habiamos escrito dando cuenta de todo lo que habia acaecido en esta nueva españa porque teniamos por muy cierto que el mismo obispo no se las enviaba y antes le escribia al contrario de lo que pasaba en favor de Diego Velazquez su amigo y de Christóbal de Tapia por casalle con una parienta suya que se decia doña Petronila de Fonseca y como presentó ciertas provisiones que venian firmadas y guiadas por el dicho obispo de Burgos y que todos estábamos los pechos por tierra para las obedecer como se obedecieron mas viendo que el Tapia no era hombre para guerra ni tenia aquel ser ni cordura para ser gobernador que suplicaron de todas las provisiones hasta informar su real persona de todo lo acaecido como agora le informamos y le haciamos sabidor como sus leales vasallos y somos obligados nuestro rey y señor y que agora que de lo que mas fuere servido mandar que aquí estamos los pechos por tierra para cumplir su real mando y tambien le suplicamos que fuese servido de enviar mandar al obispo de Burgos que no se entremetiese en cosas ningunas de Cortés ni de todos nosotros porque seria quebrar el hilo muchas cosas de conquistas que en esta nueva españa nosotros entendiamos y en pacificar provincias porque habia mandado el mismo obispo de Burgos los oficiales que estaban en la casa de la contratacion de Sevilla que se decian Pedro de Isasaga y Juan Lopez de Recalte que no dexasen pasar ningun recaudo de armas ni soldados ni favor para Cortés ni para los soldados que con él estaban y tambien se hizo relacion como Cortés habia ido pacificar la provincia de Panuco y la dexó de paz y las muy recias y fuertes batallas que con los naturales della tuvo y como era gente muy belicosa y guerrera y como habian muerto los de aquella provincia los capitanes que habia enviado Francisco de Garay y todos sus soldados por no se saber dar maña en las guerras y que habia gastado Cortés en la entrada sobre 60,000 pesos y que los demandaba los oficiales de su real hacienda y no se los quisieron pagar tambien se le hizo sabidor como agora hacia el Garay una armada en la isla de Jamayca y que venian poblar el rio de Panuco y porque no le acaeciese como sus capitanes que se los mataron que suplicábamos su magestad que le enviase mandar que no salga de la isla hasta que esté muy de paz aquella provincia porque nosotros se la conquistaremos y se la entregaremos porque si en aquella sazon viniese viendo los naturales de aquestas tierras dos capitanes que manden tendrán divisiones y levantamientos especial los mexicanos y escribiósele otras muchas cosas pues Cortés por su parte no se le quedó nada en el tintero y aun de manera hizo relacion en su carta de todo lo acaecido que fueron 21 plana y porque yo las leí todas y lo entendí muy bien lo declaro aquí como dicho tengo y demas desto enviaba Cortés suplicar su magestad
que le diese licencia para ir la isla de Cuba prender al gobernador della, que se decia Diego Velazquez, para enviársele Castilla, para que allá su magestad le mandase castigar, porque no le desbaratase mas ni revolviese la Nueva España, porque enviaba desde la isla de Cuba mandar que matasen Cortés. Dexémonos de las cartas y digamos de su buen viaje que llevaron nuestros procuradores despues que partieron del puerto de la Vera Cruz, que fué en 20 dias del mes de diciembre de 1522 años, y con buen viaje desembarcaron por la canal de Bahama. Y en el camino se les soltaron 2 tigres de los 3 que llevaban hirieron unos marineros y acordaron de matar al que quedaba porque era muy bravo y no se podian valer con él y fueron su viaje hasta la isla que llaman de la Tercera. Y como el Antonio de Quiñones era capitan y se preciaba de muy valiente y enamorado, parece ser que se revolvió en aquella isla con una muger y hubo sobre ella cierta cuestion y diéronle una cuchillada en la cabeza de que al cabo de algunos dias murió y quedó solo Alonso de Avila por capitan. Y ya que iba el Alonso de Avila con los 2 navíos camino de España, no muy lejos de aquella isla, topa con ellos Juan Florin, frances corsario, y toma todo el oro y navíos, y prende Alonso de Avila, y llévanle preso Francia. Y tambien en aquella sazon robó el Juan Florin otro navío que venia de la isla de Santo Domingo, y le tomó sobre 20,000 pesos de oro, y muy gran cantidad de perlas, y azúcar, y cueros de vacas, y con todo esto se volvió Francia muy rico, e hizo grandes presentes su rey y al almirante de Francia de las cosas y piezas de oro que llevaba de la Nueva España, que toda Francia estaba maravillada de las riquezas que enviábamos nuestro emperador, y aun al mesmo rey de Francia le tomaba codicia de tener parte en la isla de la Nueva España, y entonces es cuando dixo que solamente con el oro que le iba nuestro César destas tierras le podia dar guerra su Francia, y aun en aquella sazon no era ganado ni habia nueva del Pirú, sino como dicho tengo lo de la Nueva España y las islas de Santo Domingo y San Juan y Cuba y Jamaica. Y entonces dice que dixo el rey de Francia y se lo envió decir nuestro gran emperador, que como habian partido entre él y el rey de Portugal el mundo sin darle parte él, que mostrasen el testamento de nuestro padre Adan, si les dexó ellos solamente por herederos y señores de aquellas tierras, que habian tomado entre ellos 2 sin dalle él ningunas dellas, y que por esta causa era lícito robar y tomar todo lo que pudiese por la mar. Y luego tornó mandar Juan Florin que volviese con otra armada buscar la vida por la mar, y de aquel viaje que volvió, ya que llevaba otra gran presa de todas ropas entre Castilla y las islas de Canaria, dió con 3 o 4 navíos recios y de armada vizcaínos, y los unos por una parte y los otros por otra, embisten con el Juan Florin y le rompen y desbaratan y préndenle él y otros muchos franceses, y les tomaron sus navíos y ropa, y Juan Florin y otros capitanes llevaron presos Sevilla la casa de la Contratacion, y los enviaron presos su magestad, y despues que lo supo mandó que en el camino hiciesen justicia dellos, y en el puerto del Pico los ahorcaron, y en esto paró nuestro oro y capitanes que lo llevaban y el Juan Florin que lo robó. Pues volvamos nuestra relacion, y es que llevaron Francia preso Alonso de Avila y le metieron en una fortaleza, creyendo haber del gran rescate, porque como llevaba tanto oro su cargo, guardábanle bien. Y el Alonso de Avila tuvo tales maneras y conciertos con el caballero francés que lo tenia cargo o le tenia por prisionero, que para que en Castilla supiesen de la manera que estaba preso y le viniesen rescatar, dixo que fuesen por la posta todas las cartas y poderes que llevaba de la Nueva España, y que todas se diesen en la corte de su magestad al licenciado Nuñez, primo de Cortés, que era el relator del Real Consejo, o Martin Cortés, padre del mismo Cortés, que vivia en Medellin, o Diego de Ordas, que estaba en la corte, y fueron todo buen recaudo que las hubieron su poder, y luego las despacharon para Flandes su magestad, porque al obispo de Burgos no le dieron cuenta ni relacion dello, y todavía lo alcanzó saber el obispo de Burgos,
y dixo que se holgaba que se hubiese perdido y robado todo el oro. Y dexemos al obispo y vamos su magestad, que como luego lo supo, dixeron quien lo vió y entendió que hubo algun sentimiento de la pérdida del oro, y de otra parte se alegró, viendo que tanta riqueza le enviaban, y que sintiese el rey de Francia que con aquellos presentes que le enviábamos que le podria dar guerra, y luego envió mandar al obispo de Burgos que en lo que tocaba Cortés y la Nueva España que en todo le diese favor y ayuda, y que presto vendria Castilla y entenderia en ver la justicia de los pleytos y contiendas de Diego Velazquez y Cortés. Y dexemos esto y digamos como luego supimos en la Nueva España la pérdida del oro y riquezas de la recámara y prision de Alonso de Avila, y todo lo demas aquí por mí memorado, y tuvimos dello gran sentimiento. Y luego Cortés con brevedad procuró de haber y llegar todo el mas oro que pudo recoger, y de hacer un tiro de oro baxo y de plata de lo que habian traido de Mechoacan para enviar su magestad, y llamóse el tiro Fénix. Y tambien quiero decir que siempre estuvo el pueblo de Guatitlan que dió Cortés Alonso de Avila por el mismo Alonso de Avila, porque en aquella sazon no le tuvo su hermano Gil Gonzalez de Benavides hasta mas de 3 años adelante, que el Gil Gonzalez vino de la isla de Cuba, y ya el Alonso de Avila estaba vuelto de la prision de Francia y habia venido Yucatan por contador, y entónces dió poder al hermano para que se sirviese dél, porque jamas se le quiso traspasar. Dexémonos de cuentos viejos que no hacen nuestra relacion, y digamos todo lo que acaeció Gonzalo de Sandoval y los demas capitanes, que Cortés habia enviado poblar las provincias por mí ya nombradas, y entre tanto acabó Cortés de mandar forjar el tiro y allegar el oro para enviar su magestad. Bien sé que dirán algunos curiosos lectores que por qué guando envió Cortés Pedro de Alvarado y Gonzalo de Sandoval y los demas capitanes las conquistas y pacificaciones ya por mí nombradas, no concluí con ellos en esta mi relacion lo que habian hecho en ellas y en lo que en las jornadas cada uno ha acaecido, y lo vuelvo ahora recitar, que es volver muy atras de nuestra relacion. Y las causas que agora doy ello es que como iban camino de sus provincias las conquistas, y en aquel instante llegó al puerto de la Villa Rica el Christóbal de Tapia, otras muchas veces por mí nombrado, que venia para ser gobernador de la Nueva España, y para consultar Cortés lo que sobre el caso se podria hacer, y tener ayuda y favor de ellos, como Pedro de Alvarado y Gonzalo de Sandoval eran tan experimentados capitanes y de buenos consejos, envió por la posta los llamar, y dexaron sus conquistas y pacificaciones suspensas. Y como he dicho, vinieron al negocio de Christóbal de Tapia, que era mas importante para el servicio de su magestad, porque se tuvo por cierto que si el Tapia se quedara para gobernar, que la Nueva España y México se levantaran otra vez, y en aquel instante tambien vino Christóbal de Oli de Michoacan, como era cerca de México, y la halló de paz, y le dieron mucho oro y plata, y como era recien casado, y la mujer moza y hermosa, apresuró su venida. Y luego, tras esto de Tapia, aconteció el levantamiento de Panuco, y fué Cortés lo pacificar, como dicho tengo en el capítulo que dello habla, y tambien para escribir su magestad, como escribimos, y enviar el oro, y dar poder nuestros capitanes y procuradores por mí ya nombrados. Y por estos estorbos, que fueron los unos tras los otros, lo torno aquí traer la memoria, y es desta manera que diré. Capítulo CLIX. Capítulo 160 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Gonzalo de Sandoval llegó con su ejército a un pueblo que se dice Tustepeque, y lo que allí hizo, y después pasó a Guacacualco, y todo lo mas que le avino. Llegado Gonzalo de Sandoval a un pueblo que se dice Tustepeque, toda la provincia le vino de paz, excepto unos capitanes mexicanos que fueron en la muerte de 60 españoles y mujeres de Castilla, que se habían quedado malos en aquel pueblo cuando vino Narvaez. Y era en el tiempo que en México nos desbarataron,
entonces los mataron en el mismo pueblo. E dende obra de 2 meses que hubieron muerto los por mí dichos, porque entonces fui con Sandoval, yo posé en una como torrecilla que era adoratorio de ídolos, adonde se habían hecho fuertes, cuando les daban guerra, y allí los cercaron y de hambre y de sed y de heridas les acabaron las vidas. Y digo que posé en aquella torrecilla causa que había en aquel pueblo de Tustepeque muchos mosquitos de dia, y como está muy alto y con el aire, no había tantos mosquitos como abaxo, y tambien por estar cerca del aposento donde posaba el Sandoval. Y volviendo nuestra plática, procuró el Sandoval de prender los capitanes mexicanos que les dieron la guerra, y les mataron los 60 soldados que dicho tengo, y prendió el mas principal dellos e hizo justicia, y por justicia lo mandó quemar. Otros muchos había juntamente con él que merecian pena de muerte, y disimuló con ellos, y aquel pagó por todos, y guando fué hecho, envió llamar de paz unos pueblos zapotecas, que es otra provincia, que estará obra de 10 leguas de aquel pueblo de Tustepeque, y no quisieron venir, y envió ellos para los traer de paz un capitan que se decia Briones, otras muchas veces ya lo he nombrado, que fué capitan de bergantines y había sido buen soldado en Italia, segun él decia, y le dió sobre 100 soldados, y entre ellos 30 ballesteros y escopeteros, y mas de 100 amigos de los pueblos que habian venido de paz. Y yendo que iba el Briones con sus soldados y con buen concierto, pareció ser los zapotecas supieron que iba sus pueblos, y échanle una celada en el camino, que le hicieron volver mas que de paso, rodando unas cuestas y laderas abaxo, y le hirieron mas de la tercia parte de los soldados que llevaba, y murió uno de las heridas, porque aquellas sierras donde están poblados aquellos zapotecas son tan agras y malas que no pueden ir por ellas caballos, y soldados habian de ir pie por unas sendas muy angostas, por contadero, uno uno siempre. Hay neblinas y rocíos, y resbalaban en los caminos. Y tienen por armas unas lanzas muy largas, mayores que las nuestras, con una braza de cuchilla de navajas de pedernal, que cortan mas que nuestras espadas, y unas pavesinas que se cubren con ellas todo el cuerpo, y mucha flecha y vara y piedra, y los naturales muy sueltos y cenceños maravilla, y como un silvo ó voz que dan entre aquellas sierras, resuena y retumba la voz por un buen rato, digamos ahora como ecos. Por manera que se volvió el capitan Briones con su gente herida, y aun él tambien truxo un flechazo. Llámase aquel pueblo que le desbarató Tiltepeque, y despues que vino de paz el mismo pueblo, le dió en encomienda un soldado que se dice Ojeda el Tuerto, que ahora vive en la villa de San Ildefonso. Pues guando el Briones volvió dar cuenta al Sandoval de lo que le habia acaecido, y se lo contaba, como eran grandes guerreros y el Sandoval como era de buena condicion, y el Briones se tenia por muy valiente, y solia decir que en Italia habia muerto y herido, hendido cabezas y cuerpos de hombres, le decia el Sandoval: parécele, señor capitan, que son estas tierras otras que las donde anduvo militando. Y el Briones respondió medio enojado, y dixo que juraba tal, que mas quisiera batallar contra tiros y grandes ejércitos de contrarios, así de turcos como de moros, que no con aquellos zapotecas, y daba razones para ello que parecia que quadraban. Y todavía el Sandoval le dixo que no quisiera haberle enviado, pues así fué desbaratado, que creyó que pusiera otras fuerzas, como él se alababa que habia hecho en Italia. Porque este Briones habia poco tiempo que vino de Castilla, y le dixo el Sandoval: ¿qué dirán ahora los zapotecas, que no somos tan varones como creian que éramos? Dexemos desta entrada, pues no aprovechó, antes dañó, y digamos como el mismo Gonzalo de Sandoval envió llamar de paz otra provincia que se dice Xaltepeque, que tambien eran zapotecas, que confinan con otra provincia y pueblos que se decian los Minges, gentes muy sueltas y guerreros que tenian diferencias con los de Xaltepeque, que ahora como digo son los que enviaba llamar, y vinieron de paz obra de 20 caciques y principales, y truxeron un presente de oro en grano que entonces habian sacado de las minas en 10 cañutillos, y joyas de muchas hechuras, y traian vestidas aquellos principales
unas ropas de algodon muy largas, que les daban hasta los pies, con muchas labores en ellas labradas, y eran, digamos ahora, la manera de albornoces moriscos. Y como vinieron delante el Sandoval con mucho acato, se lo presentaron y lo recibió con alegría, y les mandó dar cuentas de Castilla, y les hizo honra y halagos, y demandaron al Sandoval que les diese algunos tenles, que en su lengua así nos llamaban los españoles, para ir juntamente con ellos contra los pueblos de los minges, sus contrarios, que les daban guerra. Y el Sandoval, como no tenia soldados en aquella sazon para les dar ayuda como la demandaban, porque los que llevó el briones estaban todos heridos y otros habian adolecido y 4 muertos, por ser la tierra muy calurosa y doliente, con buenas palabras les dixo que él enviaria méxico decir malinche, que así decian Cortés, que les enviase muchos tenles, y que se reportasen hasta que viniesen, y que entre tanto que irian con ellos 10 de sus compañeros para ver los pasos y tierra para ir dar guerra sus contrarios los minges. Y esto no lo decia el Sandoval sino para que viésemos los pueblos y minas donde sacaban el oro que truxeron, y desta manera los despidió, excepto 3 dellos, que mandó que quedasen para ir con nosotros. Y luego despachó para ir ver los pueblos y minas, como he dicho, un soldado que se decia Alonso del Castillo, el de lo pensado, y me mandó el Sandoval que yo fuese con él y otros 6 soldados, y que mirásemos muy bien las minas y la manera de los pueblos. Quiero decir, porque se llamaba aquel capitan que iba con nosotros por caudillo Castillo el de lo pensado, y es por esta causa que diré. En la capitanía del Sandoval habia 3 soldados que tenian renombre, Castillos. El uno de ellos era muy galan, y preciábase dello en aquella sazon que era yo, y esta causa me llamaban Castillo el Galan. Los otros 2 castillos, el uno dellos era de tal calidad que siempre estaba pensativo, y cuando hablaban con él se paraba mucho mas pensar lo que habia de decir, y cuando respondia hablaba era un descuido cosas que teniamos que reír, y por esto le llamábamos Castillo de los Pensamientos. Y el otro era Alonso del Castillo, que ahora iba con nosotros, que de repente decia qualquiera cosa y respondia muy propósito de lo que preguntaban, y se decia Castillo el de lo pensado. Dexemos de contar donaires y volvamos decir como fuimos aquella provincia ver las minas, y llevamos muchos indios de los de aquellos pueblos, y con unas como hechuras de bateas lavaron en 3 rios delante de nosotros, y en todos 3 sacaron oro hinchieron 4 cañutillos dello, que era cada uno del tamaño de un dedo de la mano el de en medio, y eran poco menos que cañones de patos de Castilla. Y con aquella muestra de oro volvimos donde estaba el Gonzalo de Sandoval, y se holgó, creyendo que la tierra era rica, y luego entendió en hacer los repartimientos de aquellos pueblos y provincia los vecinos que habian de quedar allí poblados, y tomó para sí unos pueblos que se dicen Guazpaltepeque, que en aquel tiempo era la mejor cosa que habia en aquella provincia, muy cerca de las minas, y aun le dieron luego sobre 15,000 pesos de oro, creyendo que tomaba una muy buena cosa. Y la provincia de Xaltepeque, donde truximos el oro, depositó en el capitan Luis Marin, que le daba un condado, y todos salieron muy malos repartimientos, así lo que tomó el Sandoval como lo que dió Luis Marin, y aun mí me mandaba quedar en aquella provincia y me daba muy buenos indios y de mucha renta, que pluguiera Dios que los tomara, que se dice Matlatan y Orizaba, donde está ahora el ingenio del virrey, y otro pueblo que se dice Ozotequipa, y no los quise, por parecerme que si no iba en compañía del Sandoval, teniéndole por amigo, que no hacia lo que convenia la calidad de mi persona. El Sandoval verdaderamente conoció mi voluntad, y por hallarme con él en las guerras, si las hubiese adelante, lo hice. Dexemos esto, y digamos que nombró la villa que pobló Medellin, porque así le fué mandado por Cortés, porque el Cortés nació en Medellin de Extremadura. Y era en aquella sazon el puerto un rio que se dice Chalchocueca, que es el que hubimos puesto por nombre Rio de Vanderas, donde se rescataron los 16,000 pesos. Y por aquel rio venian las barcas con la mercadería que venia de Castilla,
hasta que se mudó a la Vera Cruz. Dexemos desto y vamos camino de Guacacualco, que será de la villa de la Vera Cruz que dexamos poblada, obra de 60 leguas, y entramos en una provincia que se dice Citla, la mas fresca y llena de bastimentos y bien poblada que habiamos visto, y luego vino de paz. Y es aquella provincia que he dicho de 12 leguas de largo y otras tantas de ancho, muy poblado todo. Llegamos al gran rio de Guacacualco y enviamos llamar los caciques de aquellos pueblos, que era cabecera de aquellas provincias, y estuvieron 3 días que no vinieron ni enviaban respuesta. Por lo cual creímos que estaban de guerra, y aun así lo tenian consultado que no nos dexasen pasar el rio, y después tomaron acuerdo de venir de ahí 5 días, y truxeron de comer y unas joyas de oro muy fino, y dixeron que guando quisiésemos pasar, que ellos traerian muchas canoas grandes, y Sandoval se lo agradeció mucho, y tomó consejo con algunos de nosotros, si nos atreveriamos pasar todos juntos de una vez en todas las canoas, y lo que nos pareció y aconsejamos, que primero pasasen 4 soldados y viesen la manera que habia en un pueblezuelo que estaba junto al rio, y que mirasen y procurasen de inquirir y saber si estaban de guerra, y antes que pasásemos tuviésemos con nosotros el cacique mayor que se dice Tochel, y así fueron los 4 soldados y vieron todo lo que les enviamos y se volvieron con relacion Sandoval como todo estaba de paz, y aun vino con ellos el hijo del mismo cacique Tochel, que así se decia, y truxo otro presente de oro, aunque no de mucha valía. Entonces le halagó el Sandoval y le mandó que truxesen 100 canoas atadas de 2 en 2, y pasamos los caballos un dia despues de Pascua de Espíritu Santo. Y para cortar de palabras, volvamos en el pueblo que estaba junto al rio abaxo, y pusimosle por nombre la villa del Espíritu Santo, y pusimos aquel sublimado nombre, lo uno porque en Pascua de Espíritu Santo desbaratamos Narvaez, y lo otro porque aquel santo nombre fué nuestro apellido guando le prendimos y desbaratamos, lo otro por pasar aquel rio aquel mismo dia, y porque todas aquellas tierras vinieron de paz sin dar guerra, y allí poblamos toda la flor de los caballeros y soldados que habiamos salido de México poblar con el Sandoval, y el mismo Sandoval, y Luis Marin, y un Diego de Godoy, y el capitan Francisco de Medina, y Francisco Marmolejo, y Francisco de Lugo, y Juan Lopez de Aguirre, y Hernando de Montes de Oca, y Juan de Salamanca, y Diego de Azamar, y un Mantilla, y otro soldado que se decia Mexía Rapapelo, y Alonso de Grado, y el licenciado Ledesma, y Luis de Bustamante, y Pedro Castellar, y el capitan Briones, y yo, y otros muchos caballeros y personas de calidad, que si los hubiese aquí de nombrar todos, es no acabar tan presto. Mas tengan por cierto que solíamos salir la plaza un regocijo y alarde sobre 80 de caballo, que eran mas entonces aquellos 80 que ahora 500. Y la causa es esta: o no había caballos en la Nueva España, sino pocos y caros, y no los alcanzaban comprar, sino qual o qual. Dexemos desto y diré cómo repartió Sandoval aquellas provincias y pueblos en nosotros, despues de las haber enviado visitar, y hacer la división de la tierra, y ver las calidades de todas las poblaciones. Y fueron las provincias que repartió lo que ahora diré. Primeramente Guacacualco, Guazpaltepeque, y Tepeca, y Chinanta, y los Zapotecas, y de la otra parte del rio la provincia de Copilco, y Cimatán, y Tabasco, y las sierras de Cachula, todos los Zoqueschas, Tacheapa y Cinacantam, y todos los Quilenes y Papanachasta, y estos pueblos que he dicho teniamos todos los vecinos que en aquella villa quedamos poblados en repartimiento, que valiera mas que allí yo no me quedara, segun despues sucedió. La tierra pobre y muchos pleitos que truximos con 3 villas, que despues se poblaron. La una fue la villa rica de Veracruz, sobre Guazpaltepeque y Chinanta y Tepeca, la otra con la villa de Tabasco, sobre Cimatán y Copilco, la otra con Chiapa, sobre los Quilenes y Zoques, la otra con Santo Ildefonso, sobre los Zapotecas, porque todas estas villas se poblaron despues que nosotros poblamos Guacacualco,
y nos dexar todos los términos que teniamos fuéramos ricos. Y la causa por que se poblaron estas villas que he dicho fué que envió mandar su magestad que todos los pueblos de indios mas cercanos y en comarca de cada villa le señaló términos, por manera que de todas partes nos cortaron las faldas y nos quedamos en blanco, y esta causa el tiempo andando se fué despoblando Guacacualco, y con haber sido la mejor poblacion y de generosos conquistadores que hubo en la Nueva España, es ahora una villa de pocos vecinos. Volvamos nuestra relacion, y es que estando Sandoval entendiendo en la poblacion de aquella villa y llamando otras provincias de paz, le vinieron cartas como habia entrado un navío en el rio de Aguayalco, que es puerto, aunque no bueno, que estaba de allí 15 leguas, y en él venia de la isla de Cuba la señora doña Catalina Juarez la Marcaida, que así tenia el sobrenombre, muger que fué de Cortés, y la traia un su hermano Juan Juarez, el vecino que fué el tiempo andando de México, y la Zambrana y sus hijos de Villegas el de México y sus hijas, y aun la abuela y otras muchas señoras casadas. Y aun me parece que entónces vino Elvira Lopez la Larga, muger que entónces era de Juan de Palma, el qual Palma vino con nosotros, que murió ahorcado, que despues esta Elvira fué muger de una argüeta, y tambien vino Antonio Diosdado, el vecino que fué de Guatimala, y vinieron otros muchos que ya no se me acuerdan sus nombres. Y como el Gonzalo de Sandoval lo alcanzó saber, él en persona con todos los mas capitanes y soldados fuimos por aquellas señoras y por todas las mas que traia en su compañía. Y acuérdome que en aquella sazon llovió tanto que no podiamos ir por los caminos ni pasar ríos ni arroyos porque venian muy crecidos, que salieron de madre y habia hecho grandes nortes, y con el mal tiempo, por no dar al través, entraron con el navío en aquel puerto de Aguayalco, y la señora doña Catalina Juarez la Marcaida y toda su compañía se holgaron con nosotros. Luego las truximos todas aquellas señoras y su compañía nuestra villa de Guacacualco, y lo hizo saber el Sandoval muy en posta Cortés de su venida, y las llevó luego camino de México, y fueron acompañándola el mismo Sandoval y Briones y Francisco de Lugo y otros caballeros. Cuando Cortés lo supo, dixeron que le habia pesado mucho de su venida, puesto que no lo demostró, y les mandó salir recibir, y en todos los pueblos les hacian mucha honra hasta que llegaron México, y en aquella ciudad hubo regocijos y juego de cañas, y dende obra de 3 meses que hubieron llegado, oimos decir que esta señora murió de asma. Y digamos de lo que le acaeció Villafuerte, el que fué poblar Zacatula, y un Juan Alvarez Chico, que tambien fué Colima, y al Villafuerte le dieron mucha guerra, y le mataron ciertos soldados, y estaba la tierra levantada, que no les querian obedecer ni dar tributos, y al Juan Alvarez Chico ni mas ni menos. Y como lo supo Cortés, le pesó dello, y como Christóbal de Oli habia venido de lo de Mechoacán, y venia rico, y la habia dexado de paz, y le pareció Cortés que tenia buena mano para ir asegurar y pacificar aquellas dos provincias de Zacatula y Colima, acordó de le enviar por capitan, y le dió 15 de caballo y 30 escopeteros y ballesteros. Y yendo por su camino, ya que llegaba a cabe Zacatula, le aguardaron los naturales de aquella provincia muy gentilmente un mal paso, y le mataron 2 soldados y le hirieron 15, y todavía les venció, y fué la villa donde estaba Villafuerte, con los vecinos que en ella estaban poblados, que no osaban ir los pueblos que tenian en encomienda, porque no los acapillasen. Y le habían muerto 4 vecinos en sus mismos pueblos, porque comunmente en todas las provincias y villas que se pueblan, los principales les dan encomenderos, y cuando les piden tributos, se alzan y matan los españoles que pueden. Pues cuando el Christóbal de Oli vió que ya tenia apaciguada aquella provincia y le habia venido de paz, fué desde Zacatula Colima y hallóla de guerra, y tuvo con los naturales della ciertos rencuentros, y le hirieron muchos soldados, y al fin los desbarató y quedaron de paz. El Juan Alvarez Chico, que habia ido por capitan, no sé qué se hizo dél, paréceme que murió en aquella guerra. Pues como el Christóbal de Oli hubo pacificado Colima
y le pareció que estaba de paz, como era casado con una portuguesa hermosa, que ya he dicho que se decia doña Filipa de Araujo, dió la vuelta para México, y no se hubo bien vuelto cuando se tornó levantar lo de Colima y Zacatula. Y en aquel instante habia llegado México Gonzalo de Sandoval con la señora doña Catalina Juarez Marcaida, y con el Juan Juarez y otras sus compañías, como ya otra vez dicho tengo en el capítulo que dello habla. Acordó Cortés de enviarle por capitan para apaciguar aquellas provincias, y con muy pocos de caballo que entónces le dió, y obra de 15 ballesteros y escopeteros, conquistadores viejos, fué Colima y castigó 2 caciques, y tal maña se dió que toda la tierra dexó muy de paz, y nunca mas se levantó, y se volvió por Zacatula, e hizo lo mismo, y de presto se volvió México. Y volvamos Guacacualco, y digamos como luego que se partió Gonzalo de Sandoval para México con la señora doña Catalina Juarez, se nos rebelaron todas las mas provincias de las que estaban encomendadas los vecinos, y tuvimos muy gran trabajo en los tornar pacificar, y la primera que se levantó fué Xaltepeque, Zapotecas, que estaban poblados en altas y malas sierras, y tras esto se levantó lo de Cimatan y Copilco, que estaban entre grandes ríos y ciénagas, y se levantaron otras provincias, y aun hasta 12 leguas de la villa hubo pueblos que mataron su encomendero, y lo andábamos pacificando con grandes trabajos. Y estando que estábamos en una entrada con el capitan Luis Marin y un alcalde ordinario y todos los regidores de nuestra villa, vinieronnos cartas que habia venido al puerto un navío y que en él venia Juan Bono de Quejo Vizcaino, y que habia subido el rio arriba con el navío, que era pequeño, hasta la villa, y que decia que traia cartas y provisiones de su magestad para nos notificar que luego fuésemos la villa y dexásemos la pacificacion de la provincia. Y como aquella nueva supimos, y estábamos con el teniente Luis Marin, así alcaldes y regidores, fuimos ver qué quería. Y despues de nos abrazar y dar el parabien venido los unos los otros, porque el Juan Bono era muy conocido de guando vino con Narvaez, dixo que nos pedia por merced que nos juntásemos en cabildo, que nos quería notificar ciertas provisiones de su magestad, y de don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, que traia muchas cartas para todos. Y segun pareció, traia el Juan Bono cartas en blanco con la firma del obispo, y entre tanto que nos fueron llamar en la pacificacion donde estábamos, se informó el Juan Bono quiénes éramos los regidores, y las cartas que traia en blanco escribió en ellas palabras de ofrecimientos que el obispo nos enviaba, si dábamos la tierra Christóbal de Tapia, que el Juan Bono no creyó que era vuelto para la isla de Santo Domingo. Y el obispo tenia por cierto que no lo recibiriamos, y aquel efecto envió Juan Bono con aquellos recaudos, y traia para mí como regidor una carta del mismo obispo que escribió el Juan Bono. Pues ya que habiamos entrado en cabildo y vimos sus despachos y provisiones, que nunca nos habia querido decir lo que era hasta entónces, de presto le despachamos con decir que ya el Tapia era vuelto Castilla, y que fuese México adonde estaba Cortés, y allá le diria lo que le conviniese. Y guando aquello oyó el Juan Bono, que el Tapia no estaba en la tierra, se puso muy triste, y otro dia se embarcó y fué la Villa Rica, y desde allí México, y lo que allá pasó yo no lo sé, salvo que oí decir que Cortés le ayudó para la costa y se volvió Castilla. Y dexemos de contar mas cosas, que habia bien que decir, como siempre que en aquella villa estuvimos, nunca faltaron trabajos y conquistas de las provincias que se habían levantado, y volvamos decir de Pedro de Alvarado, como le fue en lo de Tutepeque y en su poblacion. Capítulo 160.